Radio 4G FM. Escúchanos a través de radio4g.com o en nuestra app gratuita. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Muy buenas noches, amigos. ¿Qué tal estáis? Desde los estudios de Radio 4G FM os damos la bienvenida un viernes más a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. Hoy nos vamos a internar en el mundo de la criptozoología, esa disciplina que investiga la existencia de animales desconocidos, y lo haremos para adentrarnos a caballo entre los mitos, las leyendas y la realidad en la búsqueda de hombres salvajes, homínidos como el Yeti, el Bigfoot, el Barmanu o el Sasquatch, entre otros muchos, que según numerosos testimonios y algunas pruebas obtenidas en remotos lugares, afirman la realidad de su existencia. Para abordar el tema de esta noche contaremos con dos periodistas expertos en la materia. Javier Resines, que nos acompañará a lo largo de todo el programa en el estudio, y José Gregorio González, con quien hablaremos durante el filandón para desmitificar algunos casos fraudulentos. Pero como os podéis imaginar, habrá mucho más, así que vamos con el sumario. En la sección del Zurrón del Caminante conoceremos un enclave especial situado en Sierra Morena. Más tarde entraremos en el taller del pintor para tratar el tema de los hombres salvajes en el mundo del arte. También nos acercaremos hasta el laboratorio del imaginante para que nuestro biólogo Fernández López del Oso nos analice la posibilidad de que otras ramas homínidas diferentes a las sapiens hayan podido subsistir hasta la actualidad en poblaciones aisladas. Durante el filandón profundizaremos en los diferentes casos críptidos de hombres salvajes que supuestamente habitan nuestro planeta, y terminaremos el programa con Miguel Salas y una de sus curiosas y mordaces historias bífidas. Todo ello gracias a Víctor San Román, que un día más nos acompañará a los mandos de la parte técnica. Os recuerdo que tenéis 3 vías para participar a tiempo real en el programa. En Facebook, a través de nuestra página oficial La Escóbula de la Brújula. En Twitter, nuestro perfil es @escobuleros, y el hashtag del programa de esta noche, el programa de hoy, es #hombres salvajes. O también podéis mandarnos vuestros comentarios o preguntas por WhatsApp durante todo el programa al siguiente número de teléfono: 636-689-184. 636-689-184. Como siempre digo, no os olvidéis de poner vuestro nombre en el mensaje. Y una vez dicho todo esto, nos subimos a nuestra particular escóbula voladora para adentrarnos por montañas, selvas y desiertos en busca de esas extrañas y misteriosas criaturas, los hombres salvajes. Queridos amigos, comenzamos. Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, La Escóbula de la Brújula, en Radio 4G.
Bueno, ya estamos todos aquí, bueno, todos, casi todos, porque hoy tenemos el jefe fuera del estudio. Muy buenas noches, don Carlos Canales. Hola, muy buenas noches. Bueno, hoy un tema que además a ti no sé que te apasiona porque alguna vez ya hemos hablado del tema del Skunk Ape. Skunk Ape. Skunk Ape, perdón. Monomorfeta. Exactamente. Sí. Hemos hablado en el programa, pero bueno, ese es uno de los que supuestamente hay en territorio norteamericano, pero luego, hay algunos otros más. No, luego veremos que, bueno, incluso se pueden clasificar como se clasifican los duendes, o sea, es una cosa de ficción, o sea, que total da igual. Es decir, puedes hacer clasificaciones zoológicas, aunque sean de fantasía, lo cual siempre es muy entretenido. No, en mi caso es verdad, es un tema que me apasiona, y en el caso de Skunk Ape, como es bien conocido y además sale publicado dentro de nada, yo participé en una expedición de búsqueda del Skunk Ape en los Everglades en el año 2010, y es una cosa fascinante para alguien como en mi caso, que no soy del todo malo siguiendo rastros y que cazo. Es algo realmente fascinante. Anda que no disfrutarías ahí saber que estás buscando algo. Por los pantanos y todo. No, pero no se disfruta mucho, ¿eh? ¿No? No, pero que es un sitio un poco desagradable. Pero, bueno, lo mismo hay gente que le gusta, pero yo no le acabo de pillar el truquillo, ¿eh? Y la verdad es que es bastante interesante darte cuenta que estás buscando algo que sabes perfectamente que no puedes encontrar. Luego hablaremos de ello con detalle. Sí. Muy buenas noches, maese Juan Ignacio Cuesta. Pues nada, aquí estamos. Bueno, en España hay casos, pero bueno, es un tema que no solo, porque siempre estamos hablando de los grandes, el Bigfoot, Yeti, Sasquatch, los almas, bueno, hay Joey, hay un montón, ¿no? Que luego ya hablaremos también con Fernando si estaríamos hablando de homínidos o en algunos casos no, pero aquí en España también hay unos cuantitos de eso, ¿no? Unos cuantos, sí, sobre todo los que aparecen en el registro antropológico, como son los supuestos seres de la naturaleza del norte de España. Todos conocemos ese nombre que de vez en cuando nos has oído alguna vez, que es el Basajaúl, los simiots de los Pirineos. Hay bastantes. El Batuecas en Salamanca. Sí, o la Salándara en Cantabria. Hay. Sí, hay bastantes, pero además incluso yo añadiría una criatura incluso civil, o sea, que está dentro de las ciudades, quiero decir, una criatura cívica que está dentro de las ciudades y que también podría ser un animal, una especie de homínido, criptohomínido y tal, que hay por ahí, que aparecen y desaparecen de una extraña manera. Es curioso luego comentar el caso. Bueno, y hoy tenemos como invitado en el estudio a Javier Resines. Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Eres investigador dedicado a divulgar todo el fenómeno de la criptología, todo el estudio de los animales desconocidos por la ciencia oficial. Eres licenciado en periodismo, llevas más de 30 años buscando, analizando, pues intentando averiguar qué hay de todo detrás de toda esta parte más fronteriza de nuestra naturaleza. Has colaborado en diferentes espacios radiofónicos, en revistas. Eres autor de El ave gigantesca de Barcelona, de 1990-2015. ¿Es un caso...? Sí, es un caso bastante curioso y paradigmático dentro de la criptozoología española. Se cumple 25 años ahora, en mayo pasado, por eso fue el motivo de sacar esta edición digital, este libro, contando el caso, todos los documentos que hubo en la época, y unas hipótesis sobre ello. En resumen, venía a ser durante varios meses, entre mayo y agosto más o menos, sobre la ciudad condal y ciudades aledañas, pues decenas de personas vieron lo que podía ser para algunos una especie de pterodáctilo extraño sobrevolando distintas partes de Cataluña y bueno, pues un poco lo que hago es recoger ese caso, porque además es muy curioso, se dio a conocer a través de un medio muy extraño, un modo curioso de las cartas del director del diario La Vanguardia, y se fue a dar a conocer. No había internet en esa época, no había Twitter, no había nada, ¿no? Y poco a poco se fue dando a conocer así, y luego las revistas especializadas ya lo recogieron. Entonces, pues bueno, desde un punto de vista criptozoológico, pero también sociológico, ¿no? Y de algún modo cultural, es un caso que me resultaba interesante y por eso ha sido... Yo creo que eso merecería un programa aparte, que sería lo que John Key llamaba los imposibles, que sería el caso de los black cats, de otro tipo de animales en su forma, que no tienen ningún sentido su existencia y su aparición. Pero como hoy nos vamos a limitar a los peludos, a los hombres del bosque salvajes, ya verás qué historias más curiosas hay. Bueno, y además, Javier, desde el año 2010 diriges Criptozoología en España, que es un sitio en internet dedicado a todos estos, al fenómeno de los animales extraños, centrados en nuestro país, porque ahí no hablas de otros. No, evidentemente.
siempre estamos acostumbrados a ver casos, historias de lugares muy remotos, de montañas inhóspitas, del lugar más lejano del planeta, y parece que al lado nuestro no sucede nada. Pero bueno, en tu lugar de residencia, en la playa donde vas de vacaciones, en el monte de al lado de tu casa, hay hechos muy curiosos y muy extraños. ¿En tu barrio? En mi barrio mismo, sí. Entonces, pues quería preparar un sitio donde recoger todas esas historias, todos esos fenómenos que sucedieran a nivel más o menos local en España, ¿no? Un poco pues, para tener un lugar dentro de mi modestia, o sea, modestamente como de referencia, ¿no? Para poder acudir allí. ¿Qué sucede en España? Bueno, acudir un poco aquí, ¿no? Dejando un poco de lado, porque hay otras personas, otros investigadores que realizan este tipo de investigaciones a nivel internacional, pero dedicados a España en este caso, sí. Posiblemente el más conocido de todos sea el Bassa Jaun, ¿no? Que sí. Ahí estaríamos hablando de toda la franja pirenaica. Básicamente sí, desde el País Vasco y Navarra nos extenderíamos una especie de línea imaginaria hasta el litoral catalán, con diversos nombres, con sus particularidades en cada zona, pero sí, Y con sus variantes castellanas también. Con sus variantes castellanas también y todo, sí. Pero sí, el ser más conocido sería Bassa Jaun dentro del tema de los hombres salvajes en España. Sí. Lo que ocurre, bueno, yo recuerdo cuando vivía en el País Vasco y hablando con antropólogos de allí, me comentaban, era evidente que el Bassa Jaun tiene una pátina mucho más dentro del mundo de la mitología que del mundo de la realidad. Es que estás mezclando una cosa complicada, David. O sea, realmente es que la mitología y la realidad aquí son lo mismo. Es decir, el Bassa Jaun es una leyenda, como todos los seres que forman parte del folclore europeo occidental. Me refiero que, bueno, así como en lo que sería en la franja del norte, que estaríamos hablando de otro tipo de seres más, pues como las Xanas, como Mari, otro tipo de seres que, digamos, no tendrían ese cuerpo físico real al que dedicado a los hombres pequeño salvajes, matiz, ¿no? como aquí, como hablo no como historiador, sino como investigador de leyendas. Hay un problema que se da solamente en España y que no ocurre en el resto de Europa occidental, ni siquiera en la Europa del Este. Y es que España tiene una anomalía en su historia muy curiosa, y es que en realidad el origen, es decir, España era una de las naciones probablemente más ricas en folclore, lo hubiera sido, del mundo, porque unía una cosa que es prácticamente única en Europa, y es que tenía tradiciones indoeuropeas venidas del norte y del este, mezcladas con tradiciones de pueblos originarios, al menos divididos en dos grandes grupos, que quedaron, el resto vasco-navarro, que es una excepción única en el mundo occidental, y lo que quedaba es decir, lo que era el mundo ibérico-turdetano, que el problema que tuvo es que la invasión árabe lo borró para siempre. Es decir, España perdió más del 100%, o sea, perdió literalmente todo lo que era su tradición cultural, folclórica, histórica y legendaria, porque el Islam lo borró. Y lo que quedó, lo que tiene hoy en día Andalucía o Murcia o el sur de Portugal, es ni más ni menos que lo que le llevaron los repobladores del norte. Es decir, el folclore en España está dividido por franjas. Es decir, el de Alicante se parece al de Cataluña, el de Andalucía se parece al de Castilla, el de Extremadura al de León y el del Algarve al del norte de Portugal o Galicia. ¿Por qué? Porque son los repobladores los que le cambian las tradiciones y las leyendas. Por eso las tradiciones de hombres de bosque no existen en España en la forma que existen, por ejemplo, en Francia o en Italia. Es decir, tienen ese pequeño matiz que es lo que llevan en sus creencias la gente que se mueve, en el caso español, del norte al sur, ocupando el territorio que van dejando los musulmanes. Claro, por eso al hilo de esto encontramos tantas leyendas tan similares en distintos lugares de España. Claro, pero yo diría que hay dos matices. Uno es el matiz del folclore perdido alrededor de este tipo de criaturas, y otra cosa es el folclore que viene de la adaptación arqueológica, porque nosotros tenemos, una referencia de, qué seres míticos había en la etapa ibérica perfectamente, aunque no sepamos, pero no sabemos cómo funcionaban. Cómo se metían dentro del entorno cultural. De todos modos, dentro de la criptozoología y dentro de casi cualquier mundo relacionado con el misterio, se puede atacar este tema desde el punto de vista legendario, mitológico, folclórico, o desde el punto de vista de la huella pura y dura en una charca de barro. Claro. Al final todo se mezcla, ¿no? Y de algún modo siempre tienes todas estos supuestos avistamientos de hombres salvajes, supuestamente reales, tienen siempre una parte folclórica o histórica detrás. A veces pues la leyenda casi que se convierte en realidad, o parece o podría convertirse en realidad. No está todo muy entremezclado. Más bien en que la leyenda tiene a lo mejor una base real, porque hay un caso muy concreto que además no es nada antiguo, es un caso de finales del siglo XIX, que son los famosos serranos caníbales, caníbales de la Sierra de Madrid, que en el famoso año del hambre se dedicaban a asaltar en los caminos a los caminantes y se los comían directamente, y que dieron
a un folclore relacionado con ogros y cosas así, pero que luego se perdió misteriosamente porque ni siquiera quedó un acta judicial o policial de este tipo de cosas. Claro, fíjate qué curioso. Esto es como el caso que cita García Lomas, es un conocido investigador y folclorista cántabro, pues universitario, que en los años 60 llegó a la conclusión de que la leyenda cántabra de la osa Andara, que es una especie de mujer de los bosques que vive en las cuevas, podía ser, por la descripción del entorno de vida y cómo interactuaba con la gente de los pueblos, pues él sostenía, y probablemente no es ninguna idea aventurada, teniendo en cuenta la inmovilidad poblacional que sin embargo se ha visto en el norte de España en comparación con, como he dicho, en el resto de España, que se ha movido como si fuera una batidora, de algo que puede parecer asombroso, pero que no lo es tanto si tenemos en cuenta que el último refugio del hombre de Neandertal conocido en el mundo es la península ibérica. Claro. Y es que él sostiene que el osa Andara es el último residuo que queda en la mentalidad del Homo sapiens del contacto con los neandertales. Solamente un apunte. Lo que pasa es que luego hay otros investigadores que creen que la osa de Andara simplemente era una mujer peluda, efectivamente. Claro, está clarísimo. Claro, simplemente, pero bueno, ahí está un poco la polémica y la riqueza de todo esto también un poco. De todas formas, más que... porque si la criptozoología, que además ya se encuentra con problemas para ser admitida esta disciplina dentro de lo que es el campo de la ciencia oficial, si solo se basara en recoger la mitología, las leyendas, en esa parte más antropológica y dejar a un lado toda esa otra parte de la obtención de pruebas físicas, etcétera, o sea, se perdería toda la parte, digamos, científica y además, o sea, sería a todas luces imposible que en algún momento la ciencia oficial pues la tomará en serio. Pues que la toma en serio porque tiene muchos éxitos la criptozoología. No, porque no, es que si no nos quedaríamos especies nuevas pretende todos los años. Es que si no nos quedaríamos solo como una parte, un cajón de la antropología. No, es que se mezcla con la biología oficial cuando el animal que descubres es un animal constatable, es decir, el elefante lano del Tíbet, el no sé cuánto, y dice, anda, mira, el okapi en su momento. Lo que ocurre, sí, el orangután en su momento. Lo que ocurre es que todos esos descubrimientos no están realizados por criptozoólogos. Hombre, claro. Ese es el problema. Los criptozoólogos no se apuntan, no nos apuntamos ningún tanto en nuestro equipo, ¿no? Porque no, realmente no, o sea, siempre estamos detrás de la ciencia oficial a lo que quieran. La ciencia oficial no creo que jamás vaya a tener en cuenta los descubrimientos de... Me explico, porque al fin y al cabo de la criptozoología se pueden acercar desde muchos puntos de vista, biólogos, zoólogos, antropólogos, periodistas, pero de un modo a veces muy poco ortodoxo, con muy poco rigor científico, y dentro de las posibilidades de cada uno pues se presentan tantos casos, tantas posibilidades, y que luego lo veremos más tarde, con tanto posibilidades de fraude detrás, tantos intereses, que al final termina denostando, ¿no?, un poco el trabajo de quien intenta hacerlo bien. Es que cómo llevas al método científico lo que difícil. Son avistamientos insólitos y además muchas veces simplemente por sospecha, o porque te has encontrado un efecto, digamos, de un daño que tú atribuyes a algo que decía tu abuelo que tal cual y que has creído ver que es que claro, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ahí hay que recoger testimonios, verificar pistas, rastros físicos sobre lo que es el terreno, ¿no? Sería parte de lo que es la investigación dentro de la criptozoología. Pero bueno, después de haber dado estos pequeños apuntes y antes de dar paso ya a las secciones, vamos a contactar con Jesús Callejo, porque, bueno, él está en lo que... en el Tíbet español, o al menos así es como le denomina Fernando Sánchez Dragó. Muy buenas noches, don Jesús Callejo. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Buenas noches, Jesús. A ver, ya que estamos hablando buscando el Yeti español, ¿no? Claro, ya que es el Tíbet español. ¿Por dónde andas? A ver. Nada, en Castelfrío, aquí en uno de los corazones que tiene Soria, pasando frío, ya el nombre ya lo dice, ¿no? Sí. De ese Tíbet español, acaba de dar la charla Sánchez Dragó de sacerdotisas y estoy dentro de ese 12º encuentro eleusino. Sabes que Sánchez Dragó cada año organiza este tipo de encuentros, que en el fondo es una reunión también para hablar de distintos temas, como hacemos también en la Escóbula, y esta vez el tema pues versa sobre brujería, chamanismo, etcétera, etcétera. Y bueno, y como bien sabéis, uno de mis libros es La breve historia de la brujería, y mañana a las 10:30, inaugurando un poco, aparte de la charla inaugural hoy de Dragó, pero mañana inaugurando un poco lo que son estos encuentros, ahí estaré yo hablando de las brujas, de distintos efectos enteogénicos que han tenido las plantas, ¿no?, para sus ungüentos y para sus pócimas. Y bueno, pues en el fondo una reunión de
muchas personas que están interesadas en estos temas. Muchísimos alumnos me estaban comentando que este año hay una concentración de personas pues mayor de lo que suele ser habitual. Fíjate que para venir a Castelfrío hay que venir a adrede, o sea, el lugar. Hombre, es como ir a buscar el de todas formas, Jesús, si ya con el sobrenombre de Tíbet español, oye, yo que he estado por esa zona y está como, la verdad, un poquitín lejos, oye, teniéndolo aquí en España, aquí al ladito de casa, bueno, sí, habrá que coger el coche y tal, pero, oye, pero merece la pena, ¿no? Merece la pena. Yo no había estado todavía, fíjate que conocía muy bien un poco pues todo esto de Castelfrío, que es una especie como de santuario, de lugar, de encuentro, de pues eso, siempre organizado por Sánchez Dragó. Y bueno, pues la verdad que el estar aquí ahora y compartiendo mesa, como lo voy a compartir ahora, de hecho me están esperando, ¿no?, para la cena. Que esperen. Que esperen un poquito, evidentemente, ya les he dicho, evidentemente, pues, que tengo que entrar en directo en la escóbula y sobre todo, pues eso, para saludaros, para deciros que aquí estoy buscando este Yeti español, que posiblemente lo encuentre con el frío que va haciendo y poco a poco va cayendo la temperatura, y sobre todo, pues eso, que de alguna forma, como ves a través del teléfono, estamos ahí vinculados y que todos buscamos, en definitiva, pues ese conocimiento, en este caso, en los críptidos, pues no deja de ser también una búsqueda, ¿no?, de el hombre salvaje, y no olvidemos que todos tenemos una parte de salvajismo, ¿no?, dentro. Yo creo que esa es la parte que también simbólicamente representan algunas catedrales como la de Ávila, cuando aparecen esos dos monstruos, esos dos hombres salvajes, Gog y Magog los llaman, que en el fondo lo que hay que destacar es eso, que lo que tiene que quedar fuera es la bestialidad, y cuando tú entras en un templo sagrado, entras la espiritualidad. Ese simbolismo yo creo que será en todos los lados, y la criptozoología, cómo no, además de la parte zoológica que tiene también esa parte simbólica, esa parte espiritual, que yo creo que si no la tratáis habría que tratarla en algún otro momento, aunque yo creo que haya con Javier Resines y todos mis compañeros que sois especialistas en la materia, seguro que lo abordaréis de una forma muy profunda. Bueno, estás ahí en el 12º encuentro eleusino. La verdad es que el cartel está fenomenal, lo estaba viendo Sánchez Dragó, José María Poveda, un buen amigo. Estás tú, Javier Esteban, Álvaro Bermejo, Juan Plantas. Bueno, a verlas hay, las brujas, magos y chamanes. Pero fíjate, los chamanes, y luego también hablaremos de otro de esos animales o de esos críptidos, hombres salvajes, que habita también en la parte de la Siberia, donde nació el chamanismo. Sí, de hecho, fíjate que Sánchez Dragó en su charla, claro, cuando habla de las sacerdotisas, evidentemente uno de los nombres que recibe son las chamanas, y el chamanismo surge en Siberia como tal, por lo menos la palabra, luego se extiende, porque en el fondo el chamán, ¿quién es? Es el hombre sabio, es el hombre que pone en contacto el mundo visible con el invisible, es el intermediario con los dioses, es el hombre medicina, es la persona que de alguna forma está más capacitada por cuestiones espirituales e intelectuales para entrar en contacto con lo luminoso y con lo divino. Así que el chamanismo en Siberia todavía sigue estando activo, igual que está activo en muchísimos lugares de Mesoamérica. Yo creo que el chamán, la bruja, el hechicero, el mago, están todos muy relacionados, pero si le quitamos la connotación satánica, evidentemente, es decir, como hombres y mujeres sabias, y por ahí va un poco también mi charla de mañana, es decir, la brujería como la mujer sabia, ¿no? Como cuando empieza a hacer un pacto con el diablo, que en el fondo es una invención de la Inquisición para intentar relegar a estas mujeres sabias que conocían perfectamente los secretos de la naturaleza, que sabían dónde estaba cada planta y cada animal salvaje, que conocían todo ese tipo de cosas, y luego fueron relegadas por unas cuestiones supersticiosas y por una cuestión de misoginia. Bueno, pues evidentemente las chamanas en Siberia, y fíjate que siempre que te vas a un lugar remoto del mundo, sea al Tíbet o sea a Nueva Zelanda o a lugares por ahí todavía perdidos, además de esas plantas que te pueden curar, también todavía existen animales que falta por catalogar. Es decir, esa ciencia de los animales ocultos que trata la criptozoología tiene una simbiosis perfectamente con esas plantas ocultas que no son todavía conocidas, pero que seguro que pueden curar muchísimas enfermedades de las que ahora padece el hombre, y que en el fondo toda la naturaleza es una farmacopea. Hay que saber dónde están este tipo de animales, dónde están estas plantas, pero siempre acercarnos con respeto a ellas. No intentar destruirlas, no intentar traer a esos animales. Si algún día se captura un críptido o un animal criptozoológico, no llevarlo a un zoológico. No hagamos esa salvajada con ellos. No, desde luego. Desde luego. Nos estamos hablando de esos chamanes, de las chamanas,
chamanas, que, bueno, en definitiva no dejaban de ser sacerdotes o sacerdotisas, médicos, eran las personas de la tribu que tenían contactos con los dioses y con la propia naturaleza. Posiblemente ellos, y además fíjate que muchos de estos casos están ubicados en zonas y en montañas, posiblemente ellos también tuvieran o tendrían mucho que contar sobre todos estos seres salvajes, esos humanos salvajes a los que hoy vamos a aludir a lo largo de todo el programa. Sin ninguna duda. David y todos los que estáis ahora mismo en esa mesa camilla de la Escuela de la Brújula, sabéis perfectamente que el chamán, el hombre de conocimiento, no solo sabe las cosas oficiales, por decirlo así, no solo sabe el mundo conocido, sino que también conoce el mundo desconocido. Y dentro de ese mundo desconocido, es decir, el que no podemos percibir por nuestros sentidos, está lleno de una fauna y de una flora increíble. Es decir, todo el mundo que ha tenido experiencias enteogénicas, todo el mundo que ha hecho sus viajes astrales, todo el mundo que ha trascendido un poco nuestro estado ordinario, las cosas que ve son animales, son plantas, son cosas que para él son real, pero evidentemente no existen dentro de nuestra zoología o de nuestra botánica. Y conocer eso, fíjate, incluso hasta el manuscrito Voynich, por poner un ejemplo así muy concreto, hasta el manuscrito Voynich, una de las teorías que se dice es que está lleno de plantas desconocidas, de plantas de otro mundo, incluso de plantas, algunas de ellas como el girasol, antes que fuera descubierta América. Es decir, ¿qué conocimientos podrá tener ese hombre de conocimiento, nunca mejor dicho, del chamán, para que luego lo pueda transmitir y que lo pueda transmitir de una forma coherente? El problema es que normalmente cuando alguien tiene una experiencia psicodélica de este tipo de este punto de vista, es inefable el describirlo. ¿Cómo lo cuentas? ¿Cómo cuentas con palabras ciertos animales, ciertos monstruos que tú te has encontrado y que no sabes describirlos con palabras de tu vocabulario? Ahí es donde está el problema, ahí es donde surge la leyenda, ahí es donde surge el trance y ahí es donde surge pues ese tipo de literatura que nos pone en conocimiento con eso que John Keel llamaba los imposibles, con ese tipo de animales que tú al final no sabes si son ciertos o no son ciertos. Para ti son ciertos porque los has visto, pero no son ciertos para la botánica ni para la zoología, porque nadie los ha vuelto a descubrir, o que aparecen y desaparecen en momentos muy determinados. Eso, como bien sabe Carlos Canales, aparecen en momentos de tormenta y desaparecen también. Es decir, como ese tipo de fogonazo, como esa descarga eléctrica, es lo que les hace aparecer en un momento, y tipo Mothman, sí, claro. Y luego Jesús, son seres parafísicos que tienen existencia real durante un tiempo para los testigos que los ven y las huellas que dejan, pero que no forman parte de lo que sería nuestra estructura biológica, porque luego no dejan ninguna huella. Por eso el caso más que lo hemos comentado al principio del programa entre nosotros es el de los black cats, los gatos negros, o los grandes gatos que aparecen cada cierto tiempo, incluyendo España. Llama mucho la atención en la prensa porque dejan unos rastros de noticias muy llamativos, porque la gente que se ha olvidado de su existencia, de la existencia en la noticia anterior, porque ocurre una y otra vez, creen de repente de verdad que un felino se ha escapado de un zoo, no falla, o de un circo. Y a continuación, cuando pasa unos días, todo el mundo se da cuenta que jamás se encuentran nada. Es el caso paradigmático, pero hay muchos más. Efectivamente, por eso te digo que por eso muchos de los críptidos va a ser imposible localizarlos. Unos de ellos porque son falsos, se han ido inventados, y otros sencillamente porque no forman parte de la zoología nuestra. Es decir, es otro tipo de zoología que aparece y desaparece según se den las circunstancias determinadas. Es como una especie de fogonazo que se abre, como por decirlo así, una puerta, una ventana a otra dimensión, surgen, con lo mismo que pasa también con las hadas y con otro tipo de animales mitológicos, surgen, alguien los ve, algún testigo ahí asombrado, y luego desaparece. Y luego vas y lo cuentas. A ver cómo lo cuentas, a ver si luego te creen. De todas formas, Jesús, Carlos, esa teoría, digamos, de la extrusión, para algunas personas, o en este caso, en el caso de los críptidos, pues podían considerar que es la excusa perfecta. No, el problema es que en este caso se basa en que hay huellas, en que hay elementos comprobables. Es decir, pero esos elementos comprobables, luego cuando en el final no lo toquemos, y ahí contaré también mi caso, y supongo que Javier igual, yo contaré mi caso personal, es que tienen un problema muy grave, es que carecen de relación con el entorno. Y eso es absurdo, porque no tiene lógica. De todas formas, Jesús... Bueno, yo me imagino antes estabas aludiendo a esas chamanas y a esa intervención con los dioses y que buscaban esos animales y que no tenían esas pruebas como para de una manera física transmitirlas. Hoy en día, afortunadamente, existe la fotografía. Tú estás en el Tíbet español. ¿Te has llevado cámara de fotos?
Claro. Nunca se sabe. Siempre cualquier investigador tiene que llevar su cámara de fotos porque nunca se sabe, ¿no? No solo voy a hacer fotografías, evidentemente, a este lugar, que me parece una joya, ¿no? Dentro de esos pueblos castellanos, sino que luego al regreso tengo pensado ir a algún que otro pueblo. Uno de ellos, por ejemplo, va a ser Barahona. Sabes que Barahona es uno de esos pueblos de las brujas, donde hay una especie de menhir, un lugar de reunión donde se hacían los aquelarres, y que tengo mucho interés en fotografiarlos, no porque pueda aparecer o no aparecer un tipo de animal o de bruja, sino sencillamente porque ese tipo de piedras de litolatría, de piedras de poder, normalmente eran lugares de culto, lugares donde se hacían ceremonias, donde se hacían rituales, llámalo aquelarre, llámalo juntas, sí, o conciliábulos o sabbat, da igual, pero son lugares sagrados, y a mí me importa mucho estar en un lugar sagrado porque en el fondo era como una especie de puerta también dimensional, el estar ahí de una forma también trascendida, ¿no? Que es un poco la finalidad del ritual, entrar en un estado alterado de conciencia. Bueno, pues fotografiaré también esa roca y os lo contaré. Jesús, si vas a Barahona, acércate al Pozo Airón, que es muy interesante. Sí, ya que estoy allí, pues tiraré una moneda, ¿no?, al Pozo Airón. Bueno, Jesús, un deseo que otro. Pásalo muy bien este fin de semana en ese 12º encuentro eleusino, y ya nos contarás y nos pasarás las fotos. Por supuesto, compañeros. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, feliz programa, y hasta luego. Nos vemos el próximo viernes. La escóbula de la brújula. El zurrón del caminante. Bueno, Maese, antes anunciaba que nos ibas a llevar a conocer un enclave especial situado ahí en Sierra Morena. Si no me equivoco, más en la parte oriental, ¿no?, de lo que es la ancha Sierra Morena. Ciertamente la Sierra Morena es muy grande y esta vez vamos a ir a la parte oriental. Pero ¿por qué he querido ir a Sierra Morena a hablar de este lugar en concreto y contar una experiencia que tiene y no tiene que ver con todo esto? Pues muy sencillo, porque cuando estuvimos decidiendo la temática de esta noche, que tenía que ver con estos criptohomínidos, todos estos seres supuestos, se me vino a la cabeza por analogía el caso de Marcos Rodríguez Pantoja y del resto de personajes que han crecido, digamos, en un entorno absolutamente alejado de lo que es entorno humano. Sería el caso del famoso Mowgli, sí, del libro de la selva. Digamos que este Marcos Rodríguez Pantoja fue, digamos, el Mowgli español, ¿no? Sí, de alguna manera es así, aunque no es exactamente igual la historia. Salvando las distancias, ¿no? Marcos Rodríguez Pantoja, es un niño. Es un niño que vive en una familia muy pobre y como son tan pobres, pues su padre se lo vende a un cabrero para que le ayude con las cabras en el monte. Se lo alquila, más bien. No sé, es una cosa extraña. Y una vez estando en ese lugar que decíais, estabais hablando del Tíbet español y estamos hablando de esos entornos extraños donde aparecen yetis y cosas así, bueno, pues es que al lado tenemos sitios así y en España los hemos tenido y muchos y los seguimos teniendo. Ahora quizá menos, pero en un pasado no muy lejano, una gran parte de España, que es un país, digamos, que está vacío, si tú lo miras desde el aire, es un país que está vacío realmente, pues hay algunos entornos que son muy hostiles y entonces donde la vida no se conoce fuera. Y este es el caso de Marcos Rodríguez Pantoja, que se cría allí y se cría con la compañía única de los lobos. Claro, porque hay que decir, bueno, vivían en una cueva y el cabrero murió. Y él se quedó allí. Y él se quedó allí, pues con 7 años. Claro, con las reses y luego con los lobos que le acompañaban allí, con los cuales estableció una relación muy especial porque llegó a entenderlos y llegó a hablar con ellos. El lobo es un animal muy inteligente, es un cánido y como todos los cánidos está más cercano al hombre de lo que parece, a pesar de todo. El caso es que Marcos Rodríguez Pantoja nace también, además, en una región que es especialmente importante para un programa como el nuestro, porque nace en Fuencaliente, en una zona absolutamente llena
de abrigos donde vamos a encontrar pinturas prehistóricas alucinantes como las de la Batanera, o sea, un lugar donde se ha cultivado el pastoreo, digamos, de altura y de autoabastecimiento durante siglos y siglos y siglos. Porque la Sierra Morena es un lugar que tiene absolutamente rincones sorprendentes y muy poco conocidos donde te puedes encontrar cualquier tipo de sorpresas. Léase Fuencaliente, que es un lugar especial, o léase, por ejemplo, ese magnífico de la Cimbarra, donde tenemos prácticamente las cataratas del Niágara españolas, ¿no? A un nivel muy pequeñito, en la localidad de Aldea Quemada. Sí, es muy bonito, pero... Bien, pues tirando más hacia Oriente, yo voy a contar la historia. Era una noche que yo iba a hacer un curso sobre los temas que nosotros solemos tratar, a una zona de la Sierra de Segura, cuando de pronto me encontré con algo sorprendente, y es que la niebla era bastante espesa. Entonces hay un momento en que la carretera que sale de un pueblo que se llama Albaladejo, en plena Mancha, cerca de Villanueva de los Infantes, se introduce en una parte última, en un rabo que queda de Sierra Morena, que ya se va introduciendo de alguna manera en la Sierra de Segura. Entonces, en un recodo del camino me encuentro así entre nieblas, de repente unas lucecitas, dos filas de luces curiosas y tal, que tiltilean así en la noche, y ahí entra la niebla, que yo parecía pues una cosa extraña, ¿no? Así que me acerqué hacia las luces y me di cuenta de que las luces no eran otra cosa que velas. Que velas que se colocaban. Era la noche de Todos los Santos, cercana a la noche de Todos los Santos, no es la misma noche de Todos los Santos, pero cercana, y parece ser que la costumbre es de colocar esas velas ante la ermita que está allí, que es la ermita de San Cristóbal. Por cierto, que en la propia ermita había un cartel que decía: prohibido poner velas aquí. Además, no ponía velas, ponía vela aquí. El caso es que la gente, pues, esa prohibición no la hace mucho caso. Esto es España. Esto es España. Y si van a poner ahí las velas, porque efectivamente están pidiendo, bueno, pues el favor de ese santo a favor de sus tesis. Eso no es lo que importa. Lo que importa es que yo me paré y me quedé fascinado con aquel espectáculo absolutamente insólito de unas velas en la nada. En la nada más absoluta, delante de una ermita de San Cristóbal. Pero eso... es que... Sí, sigue. Sí, yo no, ¿y eso? No, es que decía que eran esas velas dedicadas a los difuntos. Claro, son velas dedicadas a los espíritus, o sea, en definitiva estamos ante una costumbre ancestral, precristiana y absolutamente pagana, claro, es que pero que luego es también... asumida por el cristianismo, ¿no? Me recuerda también, bueno, pues salvando las distancias y por supuesto la distancia geográfica, el tema de la Santa Compañía. Sí, claro. Sí, bueno, claro, pero estas eran velas físicas que alguien había puesto efectivamente. No es una procesión de muertos, pero hombre, siempre hay un... No, pero también, o sea, guarda una relación, primero por el tema de los difuntos y luego porque, bueno, en algunos pueblos se encienden luces para que no pasen por allí la Santa Compañía. La experiencia, desde luego, es curiosa, que vayas por una carretera que parece que no va para ningún sitio y de repente te encuentras allí todos esos velorcios. Pues me bajé y me quedé contemplando aquello, porque desde luego aquello era fascinante, merecía la pena estarse allí 10 minutitos viendo todo aquello, ¿no? O sea, viviéndolo de alguna manera, cuando de repente en el monte de enfrente empieza un sonido gutural que va increciendo, y que yo en principio identifiqué pues con alguna especie de, no sé, es que tampoco era un perro, no sé, un ciervo a la berrea, no sé, nunca supe exactamente qué era lo que se lió a berrear en el monte de enfrente. Lo que sí que es cierto es que no me hubiera gustado encontrarme con ello, porque fuera un ser criptozoológico o no criptozoológico, la verdad es que no era muy amigable ese extraño sonido gutural. Esto sucedió pues no hace muchos años, creo que es en el año 2007-2008, o sea que realmente es una experiencia bastante reciente. Siempre he querido volver allí para hablar un poquito con la gente del lugar y tal, a ver si saben exactamente qué clase de bicho pudo ser, y el único que me dio referencia, por eso le he pensado, es que podía ser un ciervo. Bueno, es posible, no lo sé. Son muy abundantes en la zona. En cualquier caso, es una experiencia curiosa. Al final la carretera, pocos kilómetros más allá, termina en un pueblo, se llama Puente de Génave, que ya es la entrada a la Sierra Segura.
Claro, ahí estamos hablando y en la provincia de Jaén. Estamos hablando entre Ciudad Real y Jaén. Claro, O sea, es salimos justo de Ciudad una Real. lengua que es una frontera, ¿no? Sí, La frontera. es un pequeño rabotazo que queda de Sierra Morena antes de entrar ya en las grandísimas montañas de Segura, Cazorla, Las Villas. Y Alcaraz, que queda un poquito más a la izquierda, pero vamos, que también da lugar a un entorno absolutamente fascinante, como es, por ejemplo, el famoso Reventón del Río Mundo. Es decir, una zona a visitar. ¿Y qué sonido nos has traído? Pues hoy he traído, ya que estamos hablando de animales peludos y tal, que aparentemente son humanos, he traído un viejo tema de Pink Floyd, del disco Maguma, Bien. que se llama Several Space of Small Furry Animals Getting in a Grove with a Stone. O sea, varias especies de animales peludos dentro de una cueva jugando con una piedra. Y eso es lo que te daba las velas, la montaña. Eso No, te sugirió, ¿no? Esto El me ambiente. parece un experimento genial por parte de Roger Waters y David Gilmour y todos los señores de Pink Floyd. Además, hay toda una suerte de personajes que dicen que estos son mensajes satánicos, que no tienen ni puñetera idea de lo que están hablando. Bueno, pues vamos a escuchar a esos animales. Oye, igual en alguno de estos te encuentras el sonido que tú escuchaste. Es posible. La escóbula de la brújula. La escóbula de la brújula. El taller del pintor. Bueno, antes de entrar y hablar con Marcos Carrasco en la sección del taller del pintor, aquí parecía como que fuera un disco rayado, pero realmente todo el disco es así. Toda la canción. El tema Bueno, es todo el que disco, toda la canción, ¿no? estamos ante un doble álbum experimental que hizo Pink Floyd hace ya en los años 70 y este es un tema que yo creo que lo hicieron cuando estaban bajo los efectos, al menos del Jumilla, luego quizá algo más. Jumilla, LSD, no lo sé yo. No lo sé. Jumilla de la época, que era Sí, parecido, sí, ¿eh? Sí. No creas que- Muy buenas noches, don Marcos Carrasco. Muy buenas noches, queridos compañeros. Aquí estamos en el Hola, buenas noches. taller del pintor. Sí. Y además, bueno, hoy como estamos hablando de hombres salvajes, nos has preparado una sección totalmente salvaje. Muy salvaje. Sí, bueno, pues siempre hay que buscar algunos ejemplos que en realidad cuando vas, investigas, te das cuenta de que el hombre salvaje nos ha acompañado, me refiero a su representación pictórica, pues a lo largo de toda la historia, y que está ahí dentro, está ahí con nosotros en todo ese tipo de manifestaciones. Y os puedo comentar que, bueno, pues ya desde la antigüedad, en la mitología babilónica, está el personaje este de Kidu, que es, bueno, o sea, el amiguete de Gilgamesh, que es, pues, es un ser primitivo, incivilizado y que representa, pues, a la naturaleza, ¿no? Y que se contrapone, pues, precisamente con el hombre inteligente y culto, etcétera, ¿no? Pero en Europa lo que es muy curioso es que en toda la Baja y Alta Edad Media y en lo que es el Renacimiento aparece este hombre salvaje muy asociado a la heráldica, ¿no? En los dibujos, en los grabados, en las pinturas, y aparece pues esa con un garrote enorme, con barba, con pelo largo, y con todo el cuerpo cubierto de un pelo, pero bueno, pues además es que un poco como extraño, ¿no? No parece un pelo simio, es decir, es una interpretación muy subgéneris de lo que es el tema de la representación medieval, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el hombre salvaje servía asociado a esta heráldica, a los escudos, simbólicamente de puente entre los humanos civilizados y los espíritus de tipo de élfico de los bosques, ¿no? Y ya tenemos, por ejemplo, a un autor, un grabador anterior a Alberto Durero, como es Martin Sonhauer, que, bueno, lo podéis ver en la página de Facebook de La Escóbula de la Brújula, que lo vemos un ser, pues, terrible, sujetando un escudo. Este escudo, ¿por qué tiene un escudo este ser? Bueno, pues podríamos decir que el salvaje estaba asociado a la heráldica porque el hombre medieval
y estaba convencido de que a causa de su fortaleza, que era, bueno, pues por así decirlo, un gran protector de un escudo familiar, esto podía constituir a los llamados tenantes. ¿Qué son los tenantes? Los que sujetan los escudos. Pues podríamos decir que los escudos del escudo de España, estas columnas de Hércules, son los tenantes del escudo, son los que sujetan y protegen este escudo, ¿no? Poco más tarde, Alberto Durero pues ya empieza a representar a los márgenes de varios de sus retratos una especie de hombres salvajes con escudos heráldicos en 1499. Bueno, yo creo que además tú y yo nos hemos fijado, ¿verdad, David? Sí. En el hombre salvaje que nos ha llamado la atención. Hombre, yo creo que es de las pinturas más conocidas dentro del ámbito criptozoológico, ¿no? Sí. Digamos, ese hombre salvaje de Valgerola. El Valgerola, sí, esto está en la zona de los Alpes, en el norte de Italia. Es una habitación pintada al fresco que está datada, aparece la fecha, el final de su ejecución, en 1464, lo podéis ver ahí en nuestra página de Facebook, que es un poco también el antecesor o predecesor o de alguna forma continuador de todos estos murales de la antigüedad que da lugar a nuestros días al cómic, porque es una habitación que está pintada al fresco, toda llena de textos, y que hay varias figuras pintadas. Hay un cazador, una piedad, hay un hombre desnudo cubierto de pelo, que este es nuestro protagonista, con una larga barba, portando con una cachiporra enorme, pues como si, en fin, con un aspecto bastante fiero, y como si se tratara de un cómic, sale de su boca un texto que dice: atención, porque esto es un texto que yo no lo he podido traducir y he tenido que traer y he tenido que pedir ayuda. Ego sonto homo salvadego per natura qui me ofende jego pagura. Entonces, digo, esto no me lo traduce nadie, ni lo traduce a Google. Entonces eché mano pues de mi amigo italiano Cristiano Cavalieri, magnífico director de arte en publicidad. Dice: no, Marcos, es que esto es volgare. Volgare es un italiano arcaico y se podría traducir así: yo soy el hombre salvaje por naturaleza y a quien me ofende le asusto. Bueno, es decir, si blande esta especie de cachiporra, cuidadín, que puede, hombre, que no solo te asuste. La verdad, si él de por sí ya asusta, la cachiporra que lleva todavía más, ¿eh? Porque además eso, ¿no? Es algo muy típico también de estos seres peludos, ¿no? Que tienen unas condiciones físicas, digamos, se les ve fuertes, excepcionales, además, pues, y con toda esa resistencia que pueden tener los animales salvajes, que nosotros, bueno, pues de la cual carecemos. Pero además hay un detalle, Marcos, que es muy interesante. El elemento percutor que llevan estos hombres salvajes siempre es una porra, o sea, algo que procede también de la naturaleza, de su propio entorno. ¿Por qué? Porque el hombre salvaje en su representación realmente está retrotrayéndonos a mitos muy, muy anteriores, a mitos posiblemente que proceden incluso del mundo precéltico, sí, en los sin cuales, duda. En los cuales se está haciendo referencia a lo que en la naturaleza nos asombra porque no lo conocemos y además porque nos asusta, que es el caso concreto. En el caso concreto, por ejemplo, ya lo hemos comentado tú y yo esta mañana vía correo, de los dos hombres salvajes que figuran en el pórtico de la Catedral de Ávila, alguien los atribuye ser una representación de Gog y Magog, de esos dos contendientes de... Pero yo no lo tengo tan claro, que lo ha hecho mención antes Jesús Callejo, y bueno, pues está sujeto... Bueno, luego tengo mi propia interpretación. Sigue. Quería comentar algo, no sé si quería comentar algo al hilo de este ser de Valgerola de Italia. Hace 2 semanas vengo de Italia, precisamente, aprovechando... He hecho ocio y negocio al tiempo, ¿no? Eso está aprovechando, pues he estado investigando un poco sobre este tema del humo selvático en Italia, que es un tema que me interesaba, ¿no? Este hombre mono italiano. Y he podido estar en Lucca viendo unos documentos escritos en este antiguo italiano también que me han presentado sobre este caso. Y en el caso del humo selvático en Italia hay centenares de leyendas, de historias de este tipo de ser representado aquí, que como podemos ver en la página, que además está muy unido con
con seres elementales y con los gentiles. Se le representa siempre como un instructor del hombre, como una persona, o sea, como un ser superior a los humanos de la época, instruyéndole en el uso de la mantequilla, que le enseña del a cultivar. hierro, claro, de la ganadería, en cómo elaborar, cómo utilizar las plantas medicinales. Es una tradición muy rica en Italia, curiosamente, en la vieja Europa también hay hombres salvajes, ¿no? Pero bueno, que básicamente, como comentábamos antes al principio del programa, ha venido enlazándose con historias reales que llegan hasta mediados de los años 90, ¿no? Del siglo pasado. Entonces, pues realmente yo me quedé fascinado. Conocía historias, pero por las cientos de historias sobre hombres salvajes que están en Italia y que se pueden repetir en otros muchos puntos de Europa, pero en este caso en Italia que estábamos hablando, que encontré allí en mi visita. La verdad es que es muy, muy curioso. Sí, Oye, es Marcos. Incluso, saber que en el entorno de los Alpes también es un carnaval, porque se constituye como una especie de chivo expiatorio que personifica el lado oscuro de la naturaleza incontrolable de los Alpes. Y bueno, se utiliza así de esa forma, pero llama muchísimo la atención que esto se haya conservado desde 1464, así tal cual, porque era un edificio con mucha historia, de una casa antigua de notarios, que está convertida hoy en museo, ¿no? Sí, pero en muchas poblaciones del norte de Italia puedes encontrar esas máscaras representando a este homo selvático para esos momentos de fiestas tradicionales, fiestas locales, que siempre recuerdan de un modo legendario, claro, esta figura, sí. Oye, Marcos, ¿y se ha hecho algún trabajo, digamos, de tratar de conjugar toda esa iconografía salvaje en gráfico, o sea, en pintura, en grabados, etcétera? Sí, bueno, yo, tirando de las fuentes, yo he consultado pues a una obra que me ha venido muy a colación para contaros todo esto, que es el estudio titulado El salvaje en la Baja Edad Media, de la historiadora medieval Diana Olivares Martínez, de la Universidad Complutense de Madrid. Ahí está en su departamento de Historia Medieval, y bueno, pues allí hace alusión a todos esos estudios que se han hecho antes, como el de Bernheimer, muy completo, en 1952, que ya considera el nacimiento de un hombre salvaje como una expresión simbólica del malestar producido por la cultura bajo medieval. Pero ¿por qué pasa esto? Porque es el resultado de la tensión entre una férrea moral cristiana y la naturaleza biológica. Entiende el hombre salvaje como una proyección de una pulsión del alma animal del ser humano, y esto pues lo manifiesta esta autora, y muy elegantemente y con mucha profundidad, en toda una serie de escudos y heráldicas que aparecen en España, como son, os puedo citar, el Palacio de Almodóvar en Murcia tiene también esos escudos con los hombres salvajes al margen, el blasón de la Casa de los Salvajes en el cabalzo de los vídeos. Todo esto lo he puesto también en la página para que lo veáis. El zócalo de la capilla del Condestable de la Catedral de Burgos aparece una magnífica esculturas de hombres danzando con muchísimo movimiento. Es decir, aparece todo esto con mucha cantidad y con mucha profusión en todo lo que es la iconografía española, ¿no? Uh-huh. Bueno, y aparece también, David, que es lo que podemos tener de conclusión, que todo esto ha llegado a nuestros días. ¿Quién no ha visto las famosas tiras cómicas del hombre con la cachiporra raptando a una mujer de los pelos, que es heredero de esto? A mí, de todas formas, ¿sabes a lo que me recuerda? Sí. A la Sota de Bastos. A la Sota de Bastos, exactamente. Y para terminar, yo quiero decir que vamos con una especie de conclusión, algo que me atañe a mí: cuál ha sido el hombre salvaje trasladado al cine, ni más ni menos que Tarzán, encarnado por Johnny Weissmuller, ganador de 5 medallas olímpicas de natación, con 67 récords mundiales de natación, un tío verdadera bestia, que vas, y los exploradores le decían: bueno, chavalote, ¿cómo te lo montas tú por aquí, por la selva? Pues él decía: comer cuando hambre y dormir cuando sueño. ¿A quién no le hubiera gustado hacer eso? Y hacer eso, es decir, comer cuando hambre y dormir cuando sueño. Bueno, sabes de todas maneras que Johnny Weissmuller terminó después de grabar todas esas, exactamente, después de grabar todas esas películas, ocurrió como pasa con otros personajes, tanto en el teatro como en el cine, pero en el teatro ocurre, por ejemplo, con Otelo, ¿no? Que el personaje es tan fuerte que acaba apoderándose del individuo. Totalmente. Y él acabó dando bramidos por la calle.
Claro. Johnny Weissmuller, o sea, ahí es nada. Pero desde el punto de vista del público, detrás de esta cosa que subyace es el hombre salvaje, que es el anhelo del hombre por volver al Adán primitivo, al hombre puro y fuerte con toda esa serie de características y cualidades, pero sumamente incrementadas, ¿no? Entonces, sentimos que hay algo poderoso que hemos perdido con la civilización, que se ha quedado atrás, y a lo mejor una posible conciencia o evolución humana de crecimiento espiritual sería pues combinar estas dos facetas, la natural y la civilizada. Ahí os lo dejo como un poco como reflexión. Claro, ya lo apuntaba también Jesús, ¿no? De hablar de ese otro lado, del lado espiritual, que no es el más físico, el más científico, ¿no? El de la especulación o el de recoger testimonios, sino ese lado espiritual que se puede esconder ya no solo dentro de la simbología, sino de la verdadera existencia de estos seres. Efectivamente, tú lo has dicho, David, ahí queda eso y bueno, pues entreteneros un poquito en las imágenes que os he dejado, que realmente en España está plagada de ellos. Incluso Murcia, la ciudad de Murcia está bastantes edificios antiguos en los que podemos ver este tipo de iconografía. ¿Querías apuntar algo más? Sí, como representación gráfica y mucho más cercana en el tiempo y más española y casi más cañí de un hombre salvaje, yo recordaría, para todos los que no conozcan, a un personaje de cómic de Editorial Bruguera de hace unos años, que era el troglodita. El troglodita, claro, era un personaje muy curioso, que solamente decía era todo su diálogo, ¿no? Pero les pasan las situaciones más curiosas, ¿no? Es increíble, además solamente se le veían los ojos y la narizota. Sí, era todo pelo, una bola de pelo, sí. Bueno, es nuestro Yeti particular de dentro del mundo del cómic y, por supuesto, muchísimo más simpático. Si alguna vez hay que representarlo, que me den a mí el papel, porque así no tengo que estudiar. Señor. Un abrazo muy fuerte, Marcos. Un abrazote para todos. Hasta luego, socio. Chao. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos. La escóbula de la brújula. El laboratorio del imaginante. Y si estamos hablando de espiritualidad, de leyendas, de mitología, vamos a entrar en la parte más científica, más, pura y dura científica, de la mano de nuestro colaborador, de Fernando López del Oso. Hola, muy buenas noches, Fernando. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Fernando. Bueno, estaba comentando, pues eso, ¿no? Que dentro de la sección nos vas a analizar esa posibilidad de que, otras ramas dentro de los homínidos, ¿no? Que no humanoides, o eso ya nos harás tú una distinción, pues hayan podido subsistir hasta la actualidad, ¿no? Y ahí podríamos estar hablando incluso también de ese eslabón perdido, el que mucha gente anda buscando. Bueno, eslabón perdido no, pero sí que vamos a tener que mirar al pasado para analizar un poco la verosimilitud de estos homínidos que componen este campo de la criptozoología tan apasionante, que yo creo que nos encanta por algo que ha estado comentando Marcos, algo que ha comentado Jesús, y es que cuando los vemos nos enfrentamos a esa parte nuestra salvaje. Es como mirarnos en un espejo y ver ese reverso tenebroso que al mismo tiempo nos atrae y al mismo tiempo nos asusta, ¿no? Sí, sobre todo cuando nos levantamos por la mañana. Eso en algunos casos es terrible, es motivo de volverse a dormir. Como el troglodita todos un poco por la mañana, sí. Pero bueno, como comentaba, sí, primero hay que discriminar viendo un poco todos los casos. Es imposible coger una de estas enormes guías, esos atlas de la criptozoología, y ver que hay una colección de humanoides descomunal, en la cual hay hasta individuos con pies de 3 dedos, sirenas, hay de todo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que diferenciar, por un lado, lo que serían los humanoides, que claro, tienen una incluso, apariencia... perdona, sí. Fernando, incluso al chupacabras, uno de los aspectos que se le da, dicen que tiene aspecto humanoide. Exactamente, sí, porque dicen que no homínido. Exactamente, humanoide sería con una apariencia vagamente humana, es decir, bípedo, manos, etcétera, mientras que homínido es que pertenece al género Homo.
De momento sabemos que el único superviviente hoy por hoy que conocemos de este género somos nosotros, pero en un pasado muy reciente y sorprendentemente reciente había muchas más clases de homínidos conviviendo con nosotros. Y digo sorprendentemente reciente porque pensamos en la prehistoria y parece que es algo que sucedió hace millones de años, ¿no? Y estamos hablando de hace unos 30, 40.000 años y en algunos casos como el Homo floresiensis, pues unos 12 o 13.000 años, que no es apenas nada, ¿no? O sea, entonces, nos tendríamos que remontar hasta el Pleistoceno, más o menos, sí, a finales del Pleistoceno, hace unos 30 o 40.000 años. Yo creo que es una época reciente, suficientemente reciente para lo que hablamos, y en la cual coincidíamos 5 variedades al menos de homínidos. Eso muy bien dicho lo de al menos, porque es que puede que sean más. Sí, por eso he dicho lo de al menos, porque ya hay una que se sabe que tiene que encontrarse. Todavía no se ha encontrado, pero genéticamente ha aparecido ya con unos últimos análisis. Bueno, para no perdernos mucho, estamos por un lado nosotros, obviamente, presentes en Europa, en Asia y en África. El Homo sapiens. El Homo sapiens, unos más que otros. Bueno, eso sí, pero te queremos igual, David. Gracias. Por otra parte, los neandertales, que estaban presentes sobre todo en Europa, que llegaron hasta hace unos 30.000 años más o menos. Luego los Homo erectus, que hay algunos yacimientos, como el de Hombre de Solo, en Java, pues de hace unos 50.000 años. Y luego tenemos los últimos que han ido apareciendo. Por una parte, el homínido de Denisova, que se encontró en la cordillera Altai, en Siberia, que tiene unos 30 o 40.000 años. Y luego el Homo floresiensis, del cual ya hemos hablado en alguna ocasión y vamos a hablar hoy también, que se encontró en la isla de Flores y muy, muy reciente, con unos 12 o 13.000 años. Como vemos, la zona de Asia ya vamos a avanzar, que es bastante caliente, porque teníamos al floresiensis, a los de Denisova, al Homo erectus, al Homo sapiens, y todos estos encima no aislados, sino cruzándose entre sí casi todos. Como digo, había varias especies de Homo, y todavía no estábamos, parece ser, demasiado diferenciados, porque se sabe, por análisis genéticos, que ha habido descendencia fértil, ha habido cruces entre varias especies y ha habido descendencia fértil. Aquí me hace gracia porque si fueran otra clase de animales diríamos que eran de la misma especie. Hablaríamos de razas, hablaríamos de subespecies y demás. Aquí, por algún complejo, no nos referimos a ellos como de nuestra misma especie y, sin embargo, se sabe que nos hemos cruzado y que ha habido descendencia fértil. Claro, porque, perdona Fernando, no estaríamos hablando de esa mezcla, por ejemplo, que se plantea, ¿no?, entre, por ejemplo, un león y un tigre. El trión, ¿no?, como le llaman, sino estaríamos hablando de dentro de la misma... Claro, si tú tienes especies cercanas, las especies se van separando de una forma gradual, entonces si no están muy separadas, por ejemplo, los caballos y los burros, pues se pueden reproducir, pueden tener mulas, pero suelen ser estériles. Claro. En este caso, mira, pues los análisis genéticos, cuando se ha podido secuenciar el ADN, el genoma cromosómico, perdón, el genoma de los neandertales y el genoma de los denisovanos, pues hemos visto que todos los humanos que hemos salido de África tenemos un 2% de genoma heredado de neandertal. Por ejemplo, el pelo pelirrojo viene de ahí, ¿no?, de estos cruces. La gente de Oceanía, como los de Papúa Guinea y los aborígenes australianos, tiene un 4% compartido con los denisovanos. E incluso se sabe que los neandertales y los Homo sapiens que estaban en China también se cruzaron con esos denisovanos, ¿no? Es más, aquí es donde viene este elemento que comentaba Carlos. Al estudiar el genoma de los homínidos de Denisova, se ha visto que mantenían relaciones con cruzamientos con otra especie de Homo, otro homínido, que vivía en Asia hace unos 30.000 años, pero del cual no se tienen noticias hasta ahora, que no es ni denisovano, ni neandertal, ni Homo sapiens, pero que está ahí. No se han encontrado todavía sus fósiles, pero sí se ha encontrado esta huella genética. Ya. Con lo cual ya vemos que este pasado reciente nuestro está bastante calentito. Claro. Aunque cuando hablamos de fluorescencia, sí, dime. Perdón, quiero decir, vemos que, claro, tú estás apuntando de una manera estupenda, pues, quizás también por tu profesión y tus estudios, a lo que sería uno de los múltiples aspectos de enfocar el problema, que sería la posibilidad, que ahora supongo que vas a hablarnos de ello, de que hubiera sobrevivido de alguna manera algún tipo de estas humanidades perdidas. Claro, porque vamos a ver, yo lo he restringido al tema de las humanidades, porque muchas de las características que tienen los avistamientos, por ejemplo, ese andar erguido, que es una constante, eso no se da en los monos, por ejemplo. Los monos, algunos pueden andar pueden ponerse sobre dos patas, por supuesto. Sí, pero no son de estación vertical, tienes razón. Exactamente, pero la forma de la cadera, es decir, tiene una serie de adaptaciones muy profundas el andar bípedo como nosotros, con lo cual, digamos que en ese
eslabón perdido, ese sitio donde se produce el cruce hacia los monos por un lado y hacia los humanos por otro, ahí se lograron esas adaptaciones. Entonces, es muy difícil que hablemos de unos homínidos que tienen un andar erguido realmente y que pensemos que puedan ser, por ejemplo, un Gigantopithecus, ¿no? Un mono gigante. Claro. Es decir, es dificultades porque volver hacia atrás, ¿no? En esas adaptaciones de la cadera y volver a desarrollar una cadera como la humana es bastante complicado. Claro, pero ahí, por ejemplo, en el caso del Homo floresiensis es diferente. Este es para remangarse, solazarse, secarse el colmillo, la que gotea, porque es como si es el sueño de un criptozoólogo. Es decir, tienes los avistamientos, los estudios antropológicos que se han recogido, ¿no? Los testimonios de los aborígenes y demás. Todo eso, como siempre, denostado por la ciencia más ortodoxa, y de repente se encuentra unos fósiles hace 12.000 años en esas islas donde precisamente están habiendo esos avistamientos, esos testimonios, y que responde, vamos punto por punto, parece a sí, los avistamientos que ha habido, ¿no? Claro, porque además, bueno, el floresiensis se saldría, es un caso singular, un caso absolutamente extraordinario, porque no tiene ni la altura, ni el peso, ni el tamaño del cráneo. Exactamente, sí, los demás parece que éramos todos compatibles, todos tenemos una talla similar, 1,70 m aproximadamente, más altos, más bajos, un poco más robustos, pero somos más o menos del mismo entorno, y de repente llega el Homo floresiensis con apenas 1 metro de talla, 25 kilos, un cráneo muy pequeño y una capacidad craneal pequeña, pero del que se piensa que era bastante inteligente, porque la proporción de capacidad craneal y tamaño corporal es igual que el Homo erectus. De hecho, se piensa que desciende del Homo erectus y que tal vez se produce un fenómeno de especiación que sucede en islas, que se llama enanismo insular, que a veces se da en animales que están aislados en islas. En la propia Flores con los elefantes enanos. Sí. Exactamente. Y descienden de talla. Esto puede pasar, desde por la deriva genética hasta por cuellos de botella, esto puede suceder, ¿no? Sí, incluso por una no abundancia de alimentación, y se adaptan de ese modo también. Hay algunas especies que lo hacen en algunos entornos insulares, sí. Sí, en ocasiones ha sido al contrario, fíjate, ha habido un gigantismo. Sí, pero sí, es una de las posibles explicaciones es que pudiera haber este enanismo. La cuestión está en que, bueno, primero, la casi magia de encontrar estos restos que no están fosilizados, sino que los describen los paleontólogos como si fuera una especie de cartón mojado, que hay que ponerlo a secar, ¿no? Es decir, porque no ha llegado a fosilizar, pero tampoco se ha corrompido, y aún así se ha podido datar que tiene una antigüedad de unos 13.000 años, cuando en ese entorno lo más normal es que estamos hablando de una selva tropical en Indonesia. Si uno se muere allí, lo más fácil es que los hongos y las bacterias y los animales lo devoren. Que la descomposición sea muy rápida, ¿no? En cuestión de meses, sí. Entonces, la cuestión es que se ha conseguido encontrar, y como decía antes, se corresponde punto por punto con las leyendas que había incluso en la propia isla sobre el avistamiento de estos homínidos, porque resulta que los habitantes de esta isla refieren continuamente que había unos pequeños hombres que viven en las cuevas en lo profundo de esos bosques, que son increíblemente tupidos y muy remotos y de muy difícil acceso, y que se dice que vivían allí y que tenían hasta un pequeño lenguaje, o hasta un lenguaje rudimentario. Y los paleontólogos han reconocido que con toda probabilidad estos Homo floresiensis eran capaces de tener un lenguaje, porque se sabe que tenían un comportamiento social sofisticado, dominaban el fuego, etcétera, y tienen todos los elementos para la forma. ¿Y eso podría tener alguna conexión con, por ejemplo, uno de esos hombres salvajes, de esos criptozoólogos que hay ahí? ¿Cómo lo denominan? Ebugogo, ¿no? Ebugogo, exactamente. Ebugogo es como los habitantes de la isla de Flores hablan de que aún hoy existen estos habitantes en los profundos de esos bosques. Si nos vamos a unas cuantas islas más allá, dentro del mismo archipiélago indonesio, llegamos a la enorme Sumatra, que es una de mis islas favoritas, como vimos en el primer programa. ¿Cómo te gusta a ti Sumatra? Sí, hombre, además la utilizaste para tu novela, ¿no? Para Yeti. Para Yeti, en la cual exactamente desarrollo un poco todas estas posibilidades, ¿no? Y allí tenemos al archiconocido Gran Pendek, del cual se siguen teniendo avistamientos en época reciente. Podemos desde el año 1900, cuando con los colonos holandeses, hasta los últimos años, ¿no? Con la gente que lo está investigando. Y viendo un poco la documentación de criptozoología, vamos viendo cómo hay homínidos parecidos en Malasia, en Borneo, en Java, en Filipinas, Vietnam. Bueno, pues la cuestión es que sí podríamos encontrar que fueran poblaciones relictas de este Homo floresiensis.
Eso por un lado, en cuanto a Floresiensis, y luego ya sé que nos queda poco tiempo, no me lo digas, David. Sí. Tengo el metro delante. Tienes el metrónomo. Tengo el metrónomo, tengo el reloj de arena. No te lo dice, pero bueno, ya está clavando las agujas en el muñequito. Sí, más o menos. Bueno, casi esto, mira, os voy a dar un poco de artillería para el filandón, ¿no? La cosa es que estamos hablando de que ha habido, hace 30, 40.000 años, varias poblaciones humanas que se han cruzado con nosotros, y hemos visto que una de ellas, el Floresiensis, de las cuales era casi contemporánea, se han encontrado esos restos que avalan las leyendas que giran al respecto. Entonces la pregunta es, igual que el Floresiensis ha podido llegar hasta los 13.000 años o incluso más, porque los fósiles, aunque sean de esa época, puede haber restos más recientes que no se hayan encontrado, ¿podría haber sucedido con estas otras humanidades algo parecido? Es decir, que hubiera podido sobrevivir grupos relictos, grupos pequeños con sucesos de cuello de botella, es decir, que incluso se favorece que vayan cambiando su morfología, se vayan desarrollando y destacando algunos caracteres, y que pudieran haber sobrevivido hasta hoy. Pues la verdad es que es factible. Es factible porque biológicamente no eran especies acabadas, sino que eran igual de frescas que nosotros. Y luego, además, aparte de todos los testimonios antropológicos que ya hemos visto que en el caso del Floresiensis se han visto corroborados por fin con hallazgos arqueológicos, pues en estos otros casos, además de tener todos esos testimonios, resulta que cuando uno mira el planeta se da cuenta de que hay lugares en los que perfectamente podrían haber sobrevivido. Es decir, ahora tenemos la sensación de que con Google Earth todo está conocido, los satélites lo dominan, pero hay que pensar que en el año 1000 pues éramos unos 300 millones de humanos. En el año 1800 éramos unos 1.000 millones. Solamente es ahora, en los tiempos más recientes, cuando nos hemos multiplicado por 9 prácticamente, ¿no? Entonces, lo que sucede es que ha habido muchas áreas del planeta que no han estado apenas habitadas, es decir, altas montañas, áreas remotas, estepas, grandes bosques, zonas que nosotros de partida hemos desechado porque nos hemos quedado con las costas, los ríos, los valles y demás, y es precisamente en estas áreas remotas donde más testimonios ha habido de este estilo, ¿no? Donde precisamente se concentran la mayor parte de los avistamientos hoy en día. Quería finalizar con un caso curioso, que es el de los almas. Claro. De la teoría que estás defendiendo es probablemente el más próximo y el más seguro, ¿no? Sí, ¿cuál? El alma, dice. Sí, no, que el alma podría ser realmente un homínido residual. Podría ser, porque mira, hay uno de los avistamientos que he seleccionado, está recogiendo el libro de Coleman y Hewitt, y trata de un pediatra ruso en los años 60, creo que era, que está recorriendo un área de montaña en Mongolia, y se topa con lo que parece ser una familia de homínidos extraños. Son dos padres y un crío, que están a una media milla, y él los observa con los prismáticos, alucinado, ¿no? Ve un pelo pelirrojo oscuro, una serie de características. Se queda asombrado hasta que los animales o estos homínidos se levantan y se van, ¿no? Y lo comentaba con su guía él, y él no le daba más importancia. Decía que en esa época, años 60, en mitad de esas montañas mongolas, decía que esos avistamientos no eran infrecuentes. ¿Y de qué era estamos hablando? Pues de la cordillera Altai, ni más ni menos que donde se encontraron los homínidos de Denisova, los fósiles de Denisova, una cordillera que mide 2.500 kilómetros, para que nos situemos también, ¿eh? ¿Y cómo eran? Pues lo que describe el pediatra es una altura aproximadamente de 1,80 m, con este pelo rojizo oscuro, que precisamente es uno de los rasgos que hemos heredado de los denisovanos y de los neandertales, y que además, bueno, pues este pelo que les cubre el resto del cuerpo, hay un elemento que yo querría apuntar. Es, si una humanidad está sobreviviendo en áreas remotas, ¿por qué tendría que tener un pelo propio exuberante y demás para cubrirse? No, ¿por qué no podría cubrirse con pieles de animales? Yo quiero decir que quizá algunos de los avistamientos, que suelen ser confusos, muchas veces con malas luces, con plantas de por medio, una cierta distancia, en la cual vemos esos cuerpos llenos de pelo, descomunales, muy, muy robustos, ¿por qué no podrían ser estos humanos que están viviendo en esas condiciones y que están cubiertos con ropas de animales? Claro. Sí, además, Fernando, un apunte solamente. En esa zona, como bien sabes, es una de las zonas más calientes del planeta en cuanto a avistamientos de posibles hombres salvajes. En la zona de Soria también hay infinidad de avistamientos de
con hombres peludos de este tipo. El Instituto de Ominología, Borset, bueno, muchos investigadores rusos, exsoviéticos están realizando investigación en este sentido, y todo apunta a que es posible que algún núcleo reducido, aislado y con mucho cuidadito para decir esto, ¿no? que pueda haber sobrevivido a ello. Y al hilo de lo que comentabas también en cuanto a las distintas posibles nuevas humanidades, hace pocas semanas hemos tenido noticia de un nuevo hallazgo paleontológico, es el del Homo naledi en Johannesburgo, una cueva sudafricana. Aún está sin datar, porque hay dificultades, según parece, técnicas para proceder a la datación de los huesos, de los miles de huesos que han encontrado en la cueva, pero parece ser que de algún modo también podríamos, incluso, ya veremos cómo avanza la investigación, entroncar con los posibles avistamientos de hombres salvajes que ha habido en la zona, ¿no? También desde hace siglos. Bueno, pues poco a poco la paleontología también va avanzando y va dándonos nuevas posibilidades, ¿no? para enganchar de algún modo con las leyendas, con las historias que van contando los nativos. Bueno, pues estaremos un poco pendientes de ello también. Y además lo hemos visto con otras especies animales, es perfectamente posible. Claro. Perfectamente posible. Bueno, pues nos dejas ese punto sugerente, que la verdad es un buen punto de partida para empezar el filandón. Lástima que no puedas estar aquí. Ya, es una pena. Es una pena, pero bueno, mira, por lo menos gracias al teléfono estoy, en cierta manera. Un abrazo muy fuerte. Otro para vosotros, pasadlo muy bien. Fernando. Adiós, buenas noches. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Comienza el filandón. Bueno, ya estamos aquí en el filandón, preparados cuando son las 11:15 de la noche. Hemos estado hablando, han aparecido a lo largo del programa algunos nombres. Yo al principio ya mencionaba, hablando con Carlos, el Scunape, pero también han aparecido, bueno, ahora hablando, por ejemplo, con nuestro compañero, con Fernando, han aparecido los almas ahí en la zona, digamos, de Mongolia, el Cáucaso. Javier, ¿cuál sería de todos estos seres, digamos, de estos humanos salvajes, cuál podría ser, por su historia, por su tintes de veracidad, cuál podría ser tu preferido? Podría decir algo mucho más muy sencillo, que podría ser, por ejemplo, a lo mejor irme al yowie australiano, más que nada sobre todo por posibilidades y por desconocimiento que tenemos de muchos datos de ello. O lo que nos acabamos de referir, la región de los Almas, la región de Shoria, en Siberia. Pero, no sé, tengo un espíritu un poco bohemio y me gustaría que fuera realidad un caso español o hispano-francés, por lo menos, ¿no? Que es el caso, creo que hemos comentado, de los Simiot. El Simiot. Es un caso muy legendario, desde el siglo VIII, siglo X, en tanto el Rosellón francés como, en la parte norte de Cataluña existe ese hombre salvaje, ¿no? Al que denominan en Simiot en la zona, pues con las características físicas que todos conocemos, gran tamaño, peludo. De algún modo siempre, desde un punto de vista muy en contra de la población de la zona, siempre ha tenido problemas con ellos, asesinatos, raptos de niños, de mujeres. Hay representación también gráfica de ellos, por así decirlo, en iglesias del sur de Francia, en la población de Arles-d'Ité, que en la iglesia de Santa María, creo, hay un retablo del siglo VIII en el que aparece este Simiot
devorando a un par de niños. Hay otro fresco también dibujado por esa época en el que también aparece este ser. Bueno, estamos ahí en esa época, en esa vertiente legendaria, mitológica, folclórica, ¿no? En este caso del simiot, que luego tiene su posibilidad real en época mucho más reciente, dando un enorme salto en el tiempo. Recuerdo en un libro de Jesús Callejo, en Los dueños de los sueños, creo, en el que recogía datos de un folclorista catalán, de Amades, en el que comentaba la posibilidad de la existencia real de estos simiot, todavía en época muy reciente. Él comentaba que había realizado trabajo de campo con agricultores de la zona pirenaica de la vertiente francesa, en las que para ellos era todavía un ser real, sus abuelos lo recordaban como algo real, al menos así se lo habían transmitido en su familia, hasta una época tan reciente como es los años 50 del siglo pasado. Evidentemente no hay ninguna evidencia paleontológica de ello, no ha habido ningún rastro encontrado por ello y no hay ninguna base real como para pensar que puedan seguir existiendo, si es que han existido en su momento, ¿no? Pero me gusta introducir aquí esto para empezar un poco por el romanticismo, ¿no? Y la cosa patria, ¿no? De tener un hombre salvaje con ciertos visos, ¿no? de haber podido existir en un momento dado. Y de esos grandes, digamos, porque ahí podíamos hablar, aparte de los que ya hemos mencionado, es muy interesante, por ejemplo, el Yeren en China, bueno, Oran Pendek, que eso ya... pero, por ejemplo, otro que además ha habido un gran investigador español, catalán, ¿no? Que falleció buscándolo, ¿no? Que era el Barmanú. Barmanú, sí. Le asesinaron. Posiblemente, lo asesinaron. Posiblemente es mi favorito, Barmanú. Es una variante del Yeti, básicamente. Sí, es el hombre salvaje, por así decirlo, el Yeti, la versión local del norte de Pakistán, de la zona de Sitral, una zona fronteriza entre Pakistán y Afganistán, una zona, pues inhóspita, absolutamente casi imposible llegar allí, con una población muy reducida también. Además, hay una etnia, los Kalas, una etnia... europea. Europea, en medio de es una isla casi dentro de un mar de musulmán, ¿no? Sí, uno de los... son paganos todavía. Sí, completamente paganos. Y, hubo un investigador, Jordi Magraner, nacido en Casablanca, criado en Valencia y al final, casi toda su carrera la desarrolló en Francia, al servicio del Museo Zoológico de París. Y con ese espíritu bohemio que le envolvía, es un poco el paradigma del investigador criptozoológico bohemio. Tenía un trabajo de un científico de prestigio ya, ¿no? en esta institución. Y a través de unas lecturas que tuvo, tuvo conocimiento de la existencia de estos hombres salvajes y concretamente de Barmanú. Y podemos decir, por resumir un poco, que lo dejó todo para ir en busca de... se financiaba sus propias expediciones, al fin iba, venía y al final se estableció allí durante unos años con algunos colaboradores y dedicó el resto de su vida a buscar a Barmanú y, como bien decía Juan Ignacio, fue asesinado una madrugada junto a una persona de su servicio que estaba en su casa de allí de Sitral, y ahí se acabó la historia, tristemente, hace ya 13 Él aseguraba años. que estaba muy cerca de encontrarla. Sí, además él aplicaba el método científico, como hemos comentado antes, todo lo que él podía aplicarlo allí. Él realizó un test con una serie de preguntas en las que iba realizando encuestas de campo a, personas que vivían muy alejadas entre sí en esta zona, explicaba, siempre les enseñaba además dibujos alusivos. Entonces, siempre llegaba a las mismas conclusiones en avistamientos de personas que no tenían ningún contacto entre sí, en zonas muy alejadas, que no tenían ningún conocimiento tampoco de la existencia de hombres salvajes en otra parte del planeta, pero que ellos tenían una convivencia casi diaria, cotidiana, podríamos decir. ¿Sabéis que hubo un equipo de televisión de la 2, que hace unos años estuvo a punto de tener un contacto directo en la jungla de Vietnam con una especie parecida al Oran Pendek? Realmente la zona del sudeste asiático es una zona donde buscaríamos la versión, no, iba a utilizar la palabra zoológica, digamos la versión biológica de lo que serían estos seres, que es la que estamos explorando ahora. Es decir, la posibilidad, como decía Fernando, como estás apuntando tú ahora, Javier, de la existencia de homínidos que convivieron con nosotros y quedaron aislados en zonas remotas, en los que se aplica un método científico de búsqueda como haría un zoólogo. Entonces, luego está la otra versión, que es la extraña, la rara, la de John Keel. Es decir, la que ha citado Jesús cuando habla de los seres imposibles, que curiosamente es en la que yo puedo opinar porque es en la que he estado metido y realmente es desconcertante, no hay palabras para explicarlo. Es decir, yo es curioso, yo sí había leído libros de John Keel, pero cuando hice la pequeña expedicióncita que acompañé a la búsqueda de rastros del Skunk Ape en los Everglades de Florida, realmente lo sorprendente es que si entramos por el punto de vista de
testigos, observaciones, fotografías y vídeos, tienes todo lo que quieras del mundo. Son todos falsos, la mitad de ellos, pero tienes millones de ellos, millones, todo lo que quieras, todo lo que te dé la gana. Pero entonces se plantea un problema, que es lo que hablábamos de por qué no los encontramos. Y aquí lo uno con lo que está contando Javier para que ahora continuemos el debate. A ver, vuelvo a lo que decía al principio. No soy del todo malo buscando huellas. Cazo, conozco bien bosques, aunque no sean tan parecidos a los españoles, pero te haces una idea. O sea, básicamente la naturaleza opera de la misma forma en todo el mundo, ¿eh? Es igual. Sí. Entonces, normalmente los animales y nosotros tenemos una serie de costumbres básicas que son siempre iguales que cualquier cazador y cualquier explorador conoce. Los animales beben agua, hacen pipí, hacen popó y hacen ñiqui ñiqui. Porque los skunk ape tienen que tener skunk apecitos, por si no, sí. No tienes que tener, dicho de una manera, un nido, un lugar en el que vives, una cueva, una gruta, un bosque, una tribu, algo. Es decir, tiene que haber un lugar donde los skunk ape chicas conocen a los skunk ape chicos y hacen skunk ape chiquititos. Y aparte de eso, vuelvo a repetirlo, hacen pipí, popó y otras cosas. Bueno, pues eso es la base de la existencia de cualquier especie en el mundo. Entonces, cuando tú quieres buscar algo, lo que haces es hacer lo que haría cualquier animal. Y los animales harían lo mismo cualquier persona. Buscar sitios seguros, buscar sitios con agua, buscar sitios razonablemente buenos para estar a cubierto o para evitar el peligro de los animales peligrosos de la zona, que por ejemplo en esta de los Everglades se las traen. Es decir, hay desde pitones de media tonelada hasta panteras y unos caimanes encantadores. Entonces es un lugar donde realmente, debido a que la fauna que vive allí es peligrosa, es fácil saber en qué lugares tú te refugiarías, porque son los mismos que te refugiarías tú mismo. Entonces, vamos a buscar ahí. Entonces, claro, cuando tú empiezas a hacer eso en un lugar donde la gente, te garantizo, conmigo iba, bueno, es verdad que uno era un constructor inmobiliario, pero era un tipo que conocía muy bien la zona. Otro era un fantasmón, que es el que desechamos enseguida porque se había hecho muy famoso en televisión, con una filmación, se llamaba David Shelley y era un fantasmilla que iba vestido ahora hablaremos de los casos fraudulentos. Sí, bueno, termina. Y para acabar rápidamente, entonces, bueno, pues que uno de los problemas esenciales que se planteaba ahí es que toda la búsqueda que llevaban ellos, pues iba más o menos como de paquetillo, era lógica. Si obedecía a un estudio primario lógico, es decir, vamos a ver cómo se moverían, dónde andarían, vamos a buscar huellas, vamos a buscar rastros, vamos a ver dónde tienen que beber, dónde tienen que quedarse. Nunca se encontraba nada. O sea, es imposible. Entonces, ¿dónde están? Como decía yo, ¿dónde están los pelos, Jobar? O sea, decir, vale, hay huellas, pero vamos a ver, si un jabalí se mueve, rompe ramas, rompe hojas, deja pelos, hay huellas. ¿Dónde está? Es decir, ¿dónde están ¿dónde está la caca, coño? ¿Dónde están? Es decir, ¿qué hacen estos bichos? Sí, ¿por qué los perros no siguen los rastros? Es decir, ¿por qué desaparecen? Entonces, es todo tan irreal que es curioso, porque uno de los que hago nosotros era un guía Mikosuke, era un policía de la reserva india Mikosuke. Entonces, es muy curioso porque ellos, que no les dan ninguna importancia y no les tienen ningún miedo, y todo lo contrario, les forman parte de su folclore, los llaman miacas, y los miacas no forman parte de nuestro mundo, son espíritus, son otra cosa. Es decir, realmente la conclusión, y con esto termino, es que a uno de ellos, a Green, le pregunta, bueno, ¿qué estamos buscando? ¿Qué tipo de animal buscamos? Y entonces ya se quedó un poco dudando y dice, es que no buscamos ningún animal. Es decir, es que esto no es un animal. Los animales no se comportan así. Entonces, claro, los indios de la zona consideran que eso es así. Pero fíjate qué curioso. El hecho de que este animal esté en el folclore de los colonos anglo-escoceses que llegaron allí en el siglo XIX, significa que de una manera u otra todos veían lo mismo. O sea, no hay contaminación cultural de los indios, ¿eh? Aquí no hay contacto, porque de hecho los Miccosukee son Creeks del norte, llegaron al mismo tiempo prácticamente que los europeos, a la misma zona. Eran refugiados que venían de la zona norte de lo que es Georgia y Alabama. Entonces, lo interesante, y además mezclados con esclavos negros, es una cosa muy curiosa. Lo interesante del asunto es que los colonos europeos veían lo mismo. Los contactos directos es de lo mismo y describen lo mismo, pero eso que describen ambos no es rastreable, no es perseguible, no es seguible. Aunque deje huellas, aunque rompa ramas, aunque haga cosas que hacen los animales, nunca están y nunca los coges. De todas maneras, eso da lugar, precisamente lo que tú estás apuntando de que están y desaparecen, es una de las cosas que da lugar a muchos fraudes. Y vamos a hablar con José Gregorio González, que creo que está al otro lado del teléfono. Muy buenas noches. Buenas noches, David. Buenas noches. Hola, amigo. Bueno, Hola, has estado en otras ocasiones en la Escóbula de la Brújula. Para quien no sepa, eres periodista, eres escritor, director del programa Crónicas de San Borondón en la Radio Autonómica Canaria y un experto en el campo de la criptozoología. Eres coautor por ejemplo, del
gran libro de la criptozoología junto a David Heyling y a Gustavo Sánchez Romero, que lo publicasteis en EDAF, ¿no? Y estamos hablando precisamente me gustaría abarcar el tema de los fraudes para desmitificar algunos casos, sobre todo, y establecer 3 puntos bien claros. Tres tipos de fraudes. Uno, por ejemplo, el que podía ser el filmaciones, fotografías. Otra, el que, pues un caso de un homínido, por ejemplo, el de Joor, que hablaremos de que en realidad, fue todo humo. Y luego el caso que sí que lo enlazo con lo que estaba comentando Carlos, porque es el caso de Rick Dyer, ¿no? Ese super hiper rastreador profesional que dice que es del Bigfoot, ¿no? Y con todas las cosas que hizo derivando, ya desde el año 2008 hasta la actualidad, ¿no es así, José Gregorio? Sí, lo que decía Carlos es verdad, es desquiciante que tratándose de criaturas que se supone que tienen un comportamiento animal, aunque con cierta cercanía o similitudes al comportamiento humano, pues que no logremos dar, ¿no? con sus escondrijos o con evidencias definitivas, ¿no? Y esto es algo que desquicia y que es objeto de discusión dentro del mundo de la criptozoología. Sí, al menos, citabas 3 tipos o 3 modalidades, seguro que hay más, ¿no? de fraudes, pero para cada una de ellas tenemos un ejemplo, ¿no? Quizás el más llamativo de todos, por cómo se desarrollaron los hechos, por la naturaleza del engaño y sobre todo por la explicación tan trivial que tuvo, pues sea precisamente el segundo que nombraste, ¿no? El del que se dio en llamar en su momento el homínido de Joor. Nos tenemos que situar en Malasia. Estaríamos hablando del hombre salvaje de Malasia. Todo ese territorio, pues es rico en historias relacionadas con criaturas que habitarían, en las selvas frondosas, en territorios en muchas ocasiones inaccesibles, protegidos incluso desde el punto de vista medioambiental, y son territorios con los cuales los nativos más o menos conviven, interactúan y conocen relativamente bien su fauna, y suelen generar estos ambientes casuística que describe criaturas salvajes de diferente tamaño que no encajarían, digamos, que en los animales que encontraríamos plenamente descritos por la zoología, ¿no? Sí. Pues en ese contexto y en una época, nos tenemos que situar en 2005 y 2006, hay una oleada de observaciones del hombre salvaje de Malasia. Hay recogida de huellas, hay recogidas de muestras de pelo que al analizarse se determina que son humanos, hay muchas observaciones, es decir, hay muchos testimonios, y en ese contexto de repente aparecen o entran en escena un juego de fotografías, 14 fotografías para ser exactos, de las que en principio solo trascienden parcialmente 4 fotografías. Son imágenes tremendamente nítidas, nada de imágenes borrosas ni lejanas, sino imágenes con extremo detalle que llegan a manos de los criptozoólogos, principalmente de 2 personas que se convierten en las difusoras de todo este asunto: un agrónomo que tenía ya una trayectoria en busca del hombre salvaje de Malasia, el llamado Vincent Chow, y un paleoantropólogo que es, digamos, reclutado por Chow, Singan, que se encarga de analizar las fotografías, de hacer vaciados a dibujo, es decir, las fotografías nunca se publican, pero se van publicando bocetos en forma de dibujo, porque no están autorizados ni por los propietarios originales de las fotos, ni por el gobierno de Malasia. Y digo el gobierno porque el gobierno interviene en todo este asunto. Ante el número creciente de observaciones, se crea una comisión, y así es como llegan las fotografías a manos del gobierno y se custodian por parte de... se sigue toda la historia muy de cerca y se custodia, ¿no? ¿Y por qué, José Gregorio, por qué supuestamente, no se podían mostrar esas fotografías al gran público, ¿no? Bueno, o hacerlo en las televisiones, claro, ¿no? Porque ahí estaba el tema. Sí, había 2 motivos fundamentales. El primero eran las cautelas del propio gobierno de Malasia. Le parecían tan espectaculares y tan rotundo el descubrimiento que, digamos, que exigían a los investigadores que aportasen otro tipo de pruebas, además de las fotografías, que se supone que es lo mejor que puedes aportar, pero realmente no es lo mejor sería un cuerpo, ¿no? que se pudiese analizar, ¿no? Y por otro lado, porque quienes proporcionaban las fotografías
eran ni más ni menos que personas muy cercanas a la guerrilla comunista, que se refugiaba precisamente en esos territorios en los que habitaba esta colonia de criaturas, porque hablamos de una colonia, de una comunidad de criaturas que en principio se decía que podían ser Homo erectus, después se especuló que se podía tratar de neandertales, y se barajaron muchas hipótesis, pero fíjate, al contrario de lo habitual en estas regiones donde los hombres salvajes suelen ser descritos de forma más bien menuda, en este caso hablaban de criaturas de más de 3 metros de estatura, y eso era lo que mostraban las fotografías, en apariencia al menos. Bueno, pues, claro, además no estaríamos hablando de un individuo, sino no. estaríamos hablando de una serie tanto de digamos, de varones como de hembras. Claro, y encima de ejemplares jóvenes que se distinguían de los adultos por el tamaño. O sea, toda una tribu. Sí, rondaban aproximadamente los 2 metros de estatura digamos, los ejemplares juveniles. Los juveniles. Estaríamos hablando de una comunidad, efectivamente, de toda una tribu que estaría viviendo ajena a la civilización, con la que la guerrilla habría entrado en contacto, guardando evidentemente las distancias, pero les habrían observado, habrían tomado esas magníficas fotografías, y obviamente no se revelaba el lugar y no se aportaban más datos para garantizar la seguridad de la propia guerrilla, que estaba en conflicto con el gobierno. Claro. Es decir, ese es el escenario más o menos plausible, ¿no? Es un conflicto que justifica ciertas cautelas, y bueno, los criptozoólogos fueron teniendo acceso a dibujos, es decir, Zheng Han tenía las fotografías y iba pasando a dibujos, dando detalles, descripciones muy, muy detalladas, muy pormenorizadas de lo que mostraban, pero las fotos no trascendían. No trascendían. ¿Y cómo se fue descubriendo todo este tema? El desenlace fue tremendo, o sea, la comunidad internacional de criptozoólogos, investigadores de todo tipo, ejercían mucha presión, es decir, porque resultaba increíble que después de casi 6 meses solo fuesen trascendiendo estos fragmentos de dibujo, ¿no? De las propias fotografías, hasta que al final Vincent Chow y Zheng Han deciden hacer público un fragmento, solo un fragmento, correspondiente a los ojos de una de las criaturas que aparece en la fotografía. Solo eso, es un pequeño fragmento que previamente ya habían mostrado en dibujo. Bueno, pues en cuestión de horas, esto fue como la pólvora, o sea, como pólvora seca que prende. Claro, rápido. es que fue un caso de ser real, o sea, se estaría descubriendo, además, ya no solo es como un elemento, un yeti, un sasquatch o un almas, no, en este caso ya sería toda una tribu, o sea, todo un conjunto de personajes, y era una noticia sumamente importante. Eso era lo que diferenciaba este caso del resto, y lo que en ese entorno verosímil, lo que logró atraer y mantener el interés de los criptozoólogos, a pesar de todas esas resistencias que durante meses se mostró a la hora de facilitar las fotografías. Es decir, había suspicacias, evidentemente, pero además estaba el gobierno de Malasia también, manteniendo cierta cautela, un poco avalando, entre comillas, lo de avalando, porque la verdad es que se curaron en salud y fueron bastante cautelosos, pero el contexto, digamos, que era bastante creíble, y bueno, en cuestión de horas, como te digo, fue facilitar un fragmento de fotografía y identificarse, pero vamos, casi, no digo al instante, pero vamos, con la diferencia horaria puede que hubiese sido mucho más rápido si se da en la misma franja horaria, ¿no? Inmediatamente un experto francés, Jean-Luc Devillon, a través de criptozoólogos franceses, identificó con absoluta precisión ese fragmento de imagen como un fragmento perteneciente a una fotografía de una serie a su vez de televisión, La Odisea de la... O sea, era un frame. Era de una película. Realmente era una fotografía del libro que se había editado con la serie. Es decir, ni siquiera era una captura de televisión, sino era una fotografía de muy buena calidad, foto de foto, ¿vale? Había un juego de 14 fotografías sacadas de un libro, es decir, donde lo que se veía en el libro no eran ilustraciones, sino lo que eran actores bien maquillados, recreando los escenarios, los contextos, lo mismo que se ve obviamente en la serie, con el tiempo se hacen recreaciones. En España, sí. Y fue era una serie que era impecable, ¿no? Desde el punto de vista técnico, científico, y las fotografías o algunas de las fotografías del libro, publicado en Francia en aquel momento solo,
pues fueron foto de foto, y ese era el material que se estaba suministrando. Es decir, eran fotografías excelentes, donde se veía a estas criaturas interactuando, trabajando con piedras, o sea, en fin, o sea, absolutamente creíble. Pues no menos mal que el gobierno no dio pábulo y publicidad así de manera desmesurada al hallazgo, porque, vamos, se habrían comido un bochorno impresionante. Digamos que la conclusión es que posiblemente detrás de ese asunto estaba precisamente la guerrilla, es decir, eso probablemente eso era lo más auténtico de todo, que buscaba generar pues un bochorno, un escándalo, digamos que gastar una broma pesada, pero que tuviese un coste político o un coste en la imagen del gobierno de Malasia potente, o sea, que tuviese un alto precio, no solo dentro de Malasia, sino a nivel internacional. Es decir, habrían hecho el ridículo absoluto, ¿no?, de haber convocado una rueda de prensa y mostrado solo esa fotografía, ¿no? José Gregorio, pasando por encima del caso de Enric Dyer, ¿no?, supuesto rastreador profesional, yo creo que todos, y después de ver su trayectoria, todos le podemos llamar un vividor, pero sí que me gustaría hablar brevemente de un fraude que todo el mundo todavía a día de hoy en las redes sociales lo da como auténtico, el fraude de la filmación Patterson. Además, si no me equivoco... No hay manera, jamás lo borraréis. Es algo no lo vais a lograr. Siempre, toda la vida. Además, yo creo que tienes nuevos datos que verifican todo el tema del fraude. No, fíjate, al contrario. No fastidies. Los datos que tenemos son los que proporcionan. Digamos que la última voz que se ha elevado en el caso de la filmación Patterson, obtenida el 20 de octubre del año 67, es la voz de Bill Moons. Es un experto en efectos especiales que trabajaba para los estudios Universal en la época en la que, por ejemplo, se filmó y se estrenaron El planeta de los simios, o 2001, Odisea del espacio, donde había algún que otro primate, ¿no? Es un tipo que ha trabajado en muchísimas superproducciones, es decir, que conoce muy bien, y que un día, él había visto la filmación en repetidas ocasiones y siempre le llamaba la atención la naturalidad que mostraba la criatura al andar, una naturalidad que en trajes del año 1967, conociéndose los materiales y la manera en la que se trabajaba, él decía que era imposible de obtener. Bueno, pues de esa percepción inicial pasó a dedicarle, creo recordar que como 12 años de investigación al asunto, en colaboración con bioantropólogos, zoólogos, para que aquellas lagunas que él podía tener a nivel, por ejemplo, anatómico, en cuanto a la disposición de los paquetes musculares, etcétera, pues fuesen aclaradas por estos especialistas. Y él llegó a la conclusión de que, como experto en efectos especiales, como una persona que elaboró trajes, que manejó los materiales, en 1967, en los años 60, no existía ningún tipo de material que permitiese elaborar un traje capaz de facilitar o hacer posible la filmación Patterson. Ningún material conocido, obviamente. Ya si hablamos de cosas ultra secretas, pues ahí ya es conspirar demasiado, ¿no? Él obviamente no ve tampoco indicios de manipulación en la propia cinta, es decir, la secuencia, los comportamientos, las paradas, todo parece ajustarse a lo que Patterson explicó como parte de la experiencia que aparentemente fortuita que vivieron, y incluso él pone el acento en varias cosas. El movimiento de los senos, por ejemplo, es algo que él destaca, o el tamaño de la cabeza. Él decía que porque se ha especulado que si era un traje de gorila, en fin, y otro tipo de explicaciones que se han barajado. Él explica, y nos explicaba detalladamente, lo hizo en un libro y nos explicaba esto detalladamente en una entrevista, que las proporciones de la cabeza, la manera en la que ellos falseaban a un hombre dentro de un traje que pretendía imitar a un gorila, generaba cabezas mucho más voluminosas, mucho más desproporcionadas, y sin embargo la de Patty, la de la criatura que aparece ahí, que fue bautizada de esa forma, era extrañamente pequeña. Es decir, que ni siquiera con las técnicas con las que se falseaba esto, a nivel de proporción, ¿no?, anatómica, podía encajar. Por lo tanto, para él, desde su experiencia,
la filmación Patterson muestra una criatura viva, una criatura real y no una persona disfrazada. Bueno, pues fíjate por dónde. Un dato que viene a echar muchísima leña al fuego con todo, porque bueno, sí, yo porque creo que solucionaría, fíjate, imaginemos que fuera real, el problema de Patterson entonces añadiría un problema al que ya conocemos, y es que convertiría de nuevo en el eterno problema de qué tipo de animales desaparecen de esa forma y se esfuman, que no dejan rastro y no lo puedes localizar. Lo que ocurre es que, en mi opinión, la filmación Patterson puede ser perfectamente real. Lo que pasa es que todos estamos buscando el por qué no es real, porque es algo tan fantástico que no podemos creerlo. Es que es demasiado, es eso, ¿no? Claro. Lo mismo que siempre Pero pasa con las fotografías de todos los fenómenos anómalos. Son seres que dejan huellas que no van luego a ninguna parte. O sea, claro, pero estamos buscando que si el paquete muscular del glúteo derecho no se mueve coordinadamente con la pierna derecha, o sea, ya estamos llegando a unos niveles, pero bueno. Pero si es que ahí da igual, lo interesante, bueno, vale, vuelvo a lo mismo, ¿dónde hace pipí, dónde hace popó, dónde come, dónde vive, qué hace? Nada. No están. No están. Bueno, pues José Gregorio González, nos has aportado ahí unos datos que, bueno, al menos yo desconocía, yo creo que aquí lo desconocíamos. Hombre, yo no, que lo hace este hombre, que lo hace Bill que ha invertido muchos años y además mucho dinero personal también, él está jubilado, mucho dinero para poder contratar equipos, es decir, ha utilizado tecnología, por ejemplo, como la que se usa para el mundo digital de los videojuegos, para recrear que está acostumbrado a analizar todos estos detalles, ¿no? Y bueno, en principio estas son sus conclusiones. Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí, ha sido todo un placer tenerte de nuevo en la Escóbula de la Brújula. Un abrazo, José Gregorio. Para todos. Hasta luego. Bueno, cuando son las 11, bueno, falta un cuarto de hora aproximadamente para terminar el programa, vamos a esbozar los últimos apuntes. Tú, Javier, me estabas comentando, cuando estábamos escuchando la música, un caso español al respecto. Sí, también hay fraudes en criptozoología en España, claro, a ver, y un caso muy chusco, por así decirlo, además, porque bueno, el caso de la filmación Patterson es un fraude al final, es una filmación muy lograda, técnicamente muy bien hecha, muy preparada, pero el caso que voy a contar es bastante, seguramente que lo conocéis, no sé si nuestros oyentes, pero vamos, es el llamado el gnomo de Girona. Sí, lo conocéis, ¿no? Claro, sí, 1989, en un bosque entre Olot y Bañoles, pues unos excursionistas, dos parejas, capturan de un gnomo de 12 centímetros de altura, bueno, pues un papá pitufo azulado, con una especie de protuberancia, con una especie de gorro. Lo capturan, lo meten en una jaula que curiosamente llevaban encima para capturar gnomos, supongo. Sí, y especial. Sí, llevan la tortilla. Tú vas al campo con una jaula para coger gnomos, no es normal. Claro, la tortilla fue un y caso la jaula, muy sonado, ¿no? sí. Entonces, para pues, pillar patufets. Sí, más o menos. Pues al cuarto día parece ser que muere por falta de ingesta de alimentos, pero y al final conservan en un frasco de Nescafé, para más bizarría todavía, ¿no? En un frasco de Nescafé conservan el cuerpo. Oye, ¿crees que lo más realista de todo? El frasco de Nescafé es lo único sensato de todo. Sí, parece que es lo que tienes más a mano, ¿no? Al menos, pero por lo menos cómprate algo un poquito más llevadero por lo menos para luego intentar presentarlo por los platos de televisión, ¿no? Es que fíjate la diferencia con el caso Patterson, ¿no? Bueno, pues que a día de hoy, después de todos los años que han pasado, todavía se sigue cuestionando y siguen apareciendo nuevos datos, ¿no? Pero bueno, aquí el fraude hasta en Made in Spain es que parece como que está mal que es de cachondeo, chusco, ¿no? Encima, ¿no? Que, claro. Sí. Tenemos apenas unos minutillos. Sí que me gustaría de todos, porque bueno, hablar de todos los casos que hay, esos homínidos, o ya no hablo por el Mapinguari, ¿no? Que parece ser que sería otro tipo de animal no humanoide, pero de todos los que puedan haber, el Kunk en los Andes, el Yowie en Australia, Yeren en China, el Sasquatch, el Yeti o el Bigfoot, por supuesto, ¿no? Tanto en Himalaya y en Norteamérica respectivamente, de todos ellos, ¿cuáles son, a modo de final, de filandón, para vosotros,
el caso más verídico? El que a todas luces os pueda parecer que en cualquier momento va a salir la prueba definitiva. Para mí los almas, sin duda alguna. Los almas del Altai son los únicos que tienen la pinta de poder ser un ser real. Sí, yo estoy con Carlos, los almas. Y en segundo lugar, pues podríamos buscar algún homínido en alguna isla indonésica, posiblemente. Pero ¿sabéis sí, lo que dijo Arthur C. Clarke, no? Arthur C. Clarke dijo que si tuviera $20 y tuviera que apostar, apostaría 10 por el Yeti y se quedaría otros 10. Con lo cual, realmente, no se arriesgaba mucho, tienes que... Hace bien. Complicar. Sí, es muy difícil. Bueno, y para ti, Juan Ignacio... No, yo estoy de acuerdo con ellos. Yo creo que los almas caucásicos son los que tienen más visos de pertenecer a algo que se nos escapa un poquito, pero que anda por ahí a otra humanidad, por todos los lados. De todas maneras, quizás será cuestión de otro programa el hablar de cosas que también tienen que ver con todo esto, pero están relacionadas de otra manera, como por ejemplo esos famosos casos, y lo pongo como un poquito como deberes, de alguien que se afirma que ha tenido contacto con algún hombre de la selva extraño y han tenido una extraña criatura. Yo es que conocí un caso de esos, la llamaban la Cookie, y todo el mundo decía que había sido el contacto de su mujer con un orangután. ¿Por qué no pudo ser con un extraño homínido? Pero lo dejo ahí. Bueno, ya pues nos has dejado con las ganas. Cuenta más. A micro cerrado nos cuentas la historia de la Cookie. La Cookie era peluda, ¿no? Sí, es que era lo que pasaba. Tenía, evidentemente, ¿cómo se llama? Hirsutismo, hirsutismo. Sí, en siglo 1700, finales del siglo XVIII, en Italia presentaron también pues un caso parecido, en el que era una niña de 7 años, cubierta de pelos, o sea, con un aspecto de simio absoluto, que para mayor exotismo decían que era la hija de un hombre mono de Canarias, ¿no? Pero fíjate, entonces lo presentaban así, claro. Claro, pero ahí se unen igual con las historias del hombre lobo, que es muy parecido. Claro. Que es el exceso de vello, sobre todo. Bueno, yo conocí personalmente a la Cookie porque andaba yo por el barrio, era un ser, tenía 1,10 m aproximadamente, era un auténtico orangután, ¿eh? Qué pena. Auténtico orangután. Bueno, vamos a dejar aquí el filandón y continuamos con el programa. La escóbula de la brújula. Historias bífidas. Don Miguel Salas, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, hoy tenemos un programa, como ves, muy salvaje o muy humano, dependiendo de desde qué punto de vista lo miremos. Y en tu relato de hoy, bueno, pues también abarcas un poquitín ambos aspectos. Claro, por supuesto. Hoy yo como profesor entiendo muy bien esto de los hombres salvajes. Yo conozco a los niños salvajes, pues a los que me enfrento a diario. Pero bueno, sí, efectivamente el cuento habla... Siempre buscamos, ¿no?, a los hombres salvajes en las selvas, en lo alto de las montañas. ¿Y qué pasaría si estuvieran en otro sitio, no? El cuento trata un poco de ese tema. Bueno, pero no nos pones así un poquitín antes de escucharlo. ¿Nos das alguna pista más? Bueno, que cada cual tenga cuidado por la mañana cuando se siente a hacer lo que sea que haga antes de darse una ducha, ¿no? Puede encontrar alguna sorpresa. Bueno, pues vamos a escuchar. Esto ha sido el móvil de Carlos, que tiene vida propia. Tiene vida propia. Que esté bien. Vamos a escuchar esa historia bífida que nos has preparado. Muy bien. Nicolás se despertó y se sentó en el váter. La misma rutina de siempre. Si no me encantara el trabajo en el laboratorio, pensó, no sería capaz de sobrellevar esta monotonía. Era biólogo y había dedicado su carrera a buscar especies desconocidas. Su sueño hubiera sido descubrir algún homínido salvaje, pero había terminado por aceptar la realidad. El laboratorio era interesante y estaba bien pagado. Nicolás sintió de pronto una punzada en el muslo derecho. Extrañado, examinó la zona, pero no encontró más que un enrojecimiento del tamaño de un poro. Tomó la lupa electrónica con la que trabajaba en casa.
Aplicó el zoom sobre la piel y descubrió una espina pequeñísima. Sin ponerse el pijama de nuevo, se sentó ante el microscopio que tenía en su estudio y comprobó, al borde del desmayo, que la espinita era, en realidad, una lanza cuyo grosor no suponía ni la milésima parte del de un cabello. Corrió a la taza del váter, tomó muestras y trabajó sin descanso hasta que descubrió lo que andaba buscando: un hombre microscópico que agitaba su puño en señal de amenaza. Llamó al laboratorio para decir que estaba malo y dedicó la semana a observarlo. Quería sorprender a sus jefes con un informe completo sobre su descubrimiento. Pero nada salió como esperaba. Se rieron de él y colgaron en las redes sociales sus resultados. La humillación fue pública y perfecta. Su carrera había terminado. Pasó la noche bebiendo. Llegó a casa semi-inconsciente. Se echó en la cama y sintió que el mundo daba vueltas. Corrió al váter, vomitó profusamente y después tiró de la cadena varias veces para limpiar la taza por completo con ayuda de la escobilla. Entonces se desplomó sobre el suelo del baño. Despertó hecho un asco y recordó de inmediato lo que había sucedido. Histérico, tomó nuevas muestras, pero no pudo hallar vida sobre la porcelana. En la bandeja de su microscopio languidecía el único ejemplar de aquella especie maravillosa que, habiendo podido darle la fama, le había causado la ruina. Nunca nadie sabría nada del Homo pateriensis, la especie más pequeña de homínido sobre el planeta Tierra. Bueno, Miguel, aquí, bueno, no se ha oído evidentemente porque lo estamos escuchando, y los micrófonos estaban cerrados, pero ha habido una buena carcajada, porque sí es cierto el que cuando todos estamos mirando y hablando de esos seres criptozoológicos, siempre estamos mirando y hablando y nos impresionan esos seres de 2, 3, 4 metros, ¿no? Que en algunos casos se vienen a decir, ¿no? Pero nunca se mira hacia el increíble hombre menguante, ¿no? Hacia un tamaño así. Sí. Efectivamente, ¿no? Uno nunca ve ese rinconcito que queda justo cuando la taza se vuelve curva, ¿no? Y a lo mejor hay auténticas civilizaciones allí, ¿no? Bueno, yo recuerdo... Vegetación en más de una casa seguro, ¿no? Bueno, vegetación no sé, pero a ver... Espero que no. Sí es cierto que yo recuerdo cuando era pequeño y estábamos, pues eso, estudiando y jugando con los microscopios, nos dijeron, bueno, pues, por ejemplo, del sofá, traer polvo, cosillas del sofá de vuestra casa. Y claro, cuando lo llevamos así... y lo pusimos en el microscopio en el colegio, yo creo que tardé como 15 días en volver a sentarme en el sofá. Efectivamente, hay mundos enteros, ¿no? A nuestro alrededor, planetas, universos, y no lo sabemos, ¿no? Y quizá minúsculos homínidos, ¿no? Correteando por cualquier parte de la casa. Hombre, lo que pasa es que eso de cargarse toda una estirpe tirando del váter, eso ya es más grave, ¿no? Hombre, eso es terrorífico, pero ¿cuántos pequeños es como estos? No recuerdo quiénes son esta secta en la India que va siempre cepillando todos los sitios antes de sentarse para no matar a los microbios y demás. Pues quizá nos pase eso, quizá matemos civilizaciones enteras cuando nos sentamos, cuando nos levantamos, cuando nos movemos en la cama de un lado para otro, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, Miguel, microcosmos. Ese microcosmos, ¿no? Muchas gracias por esa historia bífida de hoy. Gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo grande. Saludos. Buenas noches. Facci e
Bueno, como siempre nos pasa en la escóbula de la brújula, los programas se nos hacen cortísimos porque, bueno, se nos quedan muchísimas cosas en el tintero. Si bien yo creo, Carlos, que hemos tocado los puntos esenciales dentro de ese universo de búsqueda que son los hombres salvajes. Un breve resumen, porque si no se hubiera convertido en una especie de catálogo zoológico de nombres de seres y diferentes tamaños, pelos y colores, pero que no tiene ningún sentido, porque eso lo puede mirar cualquiera en Google, con que teclee simplemente criptozoología o homínidos. Y le salen todas las historias, desde las huellas del Yeti, de las expediciones de mediados del siglo XX que hicieron tan famosas, hasta, no sé, hasta los descubrimientos más modernos de los supuestos avistamientos, pues por ejemplo las junglas de Sumatra y Borneo de los Orang-Pendek. Bueno, pues muy buenas noches y muchas gracias por haber estado con nosotros, Javier Resines. Nada, por favor, las gracias a vosotros. La verdad es que estar aquí es como estar en casa. Y os agradezco enormemente pues la oportunidad. Y bueno, si este programa ha servido para que los oyentes, algunos de ellos, te expliquen un poco el gusanillo de, como decía Carlos, investigar, estudiar, leer sobre hombres salvajes, pues fantástico. Muchas gracias. Muy buenas noches, don Maese. Me voy corriendo, que he visto una cosa pasar. Sí, siempre te pasa lo mismo. Muy buenas noches, Carlos. Bueno, sí, hasta luego. Bueno, y a todos vosotros, una semana más, muchas gracias por acompañarnos. Os recordamos nuestra página web, laescobula.com, y nuestra presencia en las redes sociales. En Facebook, la página oficial La Escóbula de la Brújula, y en Twitter nuestro perfil es @escobuleros. Buenas noches. Tratad de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana, amigos. Radio 4G FM, una pequeña muestra de lo que encontrarás en radio4g.com. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UID comprando su euroboleto. Por tan solo €1 diario, ayudas a muchas personas con discapacidad y al mismo tiempo tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. Ver cómo te resalta y estiliza el dúo eterno del blanco y negro inspira esta tendencia muy minimalista de renovados diseños. Tu pasión por looks icónicos con pantalones campana, prendas y accesorios de ante, faldas abotonadas, botas altas, te convierte en musa de la tendencia a los 70. Tú, tal como eres, inspiras otoño. En El Corte Inglés.